Libro de Jacer, capítulo 37. Batalla de los reyes de Canaán contra los hijos de Jacob. En el año 105 de la vida de Jacob, esto es, el 9º año de Jacob haber hecho su hogar en la tierra de Canaán, él vino de Padán Aram. Y en aquellos días Jacob viajó con sus hijos de Hebrón y ellos regresaron a la ciudad de Siquem, ellos y todo lo que les pertenecía, porque los hijos de Jacob obtuvieron buena y jugosa tierra de pastizales para su ganado en la ciudad de Siquem, la ciudad de Siquem, habiendo sido reedificada, y había allí 300 hombres y mujeres. Y Jacob y sus hijos y todo lo que él poseía vivieron en la parte del campo que Jacob había comprado a Hamer el padre de Siquem. Cuando él vino de Padán Aram antes de que Simeón y Leví golpearan la ciudad de Siquem. Y todos esos reyes de los cananitas y los amorreos que rodeaban la ciudad de Siquem, oyeron que los hijos de Jacob de nuevo habían venido y vivían allí. Y ellos dijeron, ¿habrán venido de nuevo los hijos de Jacob a vivir en la ciudad que ellos destruyeron, y golpearon a sus habitantes y los echaron? ¿Habrán regresado también ahora para echar a esos que quedan en sus hogares en la ciudad o matarlos? Todos los reyes de Canaán de nuevo se reunieron, y ellos vinieron a hacer la guerra contra Jacob y sus hijos. Y Yasub el rey de Tapnach envió también a todos los reyes vecinos, a Elan rey de Gash, y a Ihuri rey de Shailo, y a Paratón rey de Azar, y a Susi rey de Sarten, y a Labán rey de Beit Oran, y a Sabir rey de Otneima, diciendo, vengan y asístanme y vamos a golpear a Jacob y sus hijos, y todo lo que pertenece a él, porque de nuevo han venido a Siquem para poseerla y matar a todos sus habitantes como antes. Y todos estos reyes se reunieron juntos y vinieron con sus campamentos, una gente abundante en extremo como la arena en la costa del mar, y todos ellos estaban opuesto a Tapnach. Y Yasub el rey de Tapnach fue a ellos y con todo su ejército y él acampó con ellos opuesto a la ciudad de Tapnach, fuera de ella, y todos esos reyes se dividieron en 7 divisiones, siendo 7 campamentos contra los hijos de Jacob. Y ellos enviaron una declaración a Jacob y sus hijos, diciendo, vengan todos a nosotros para que podamos tener una entrevista, juntos en la planicie, y vengar la causa de los hombres de Siquem a quien ustedes mataron en la ciudad, y ahora ustedes regresan a la ciudad de Siquem para vivir en ella y matar a todos los habitantes como antes. Y los hijos de Jacob oyeron esto y su ira fue rebullida en extremo a las palabras de los reyes de Canaán, y 10 de los hijos de Jacob se apresuraron y se levantaron, cada uno de ellos ceñido con sus armas de guerra, y había 102 de sus sirvientes equipados con atavíos de batalla. Y todos esos hombres, los hijos de Jacob con sus sirvientes, fueron hacia esos reyes, y Jacob su padre estaba con ellos, y ellos todos se pararon sobre el montículo de Siquem. Y Jacob oró a Yahweh por sus hijos, y él extendió sus manos a Yahweh y dijo, oh Dios, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres nuestro Padre, y tú nos formaste y nosotros somos las obras de tus manos. Yo oro que tú liberes a mis hijos de las manos de sus enemigos, quienes hoy han venido a pelear con ellos y salvarlos de sus manos, porque en tu mano está el poder y fortaleza, para salvar a los pocos de los muchos. Y da a mis hijos tus siervos la fortaleza de corazón y poder para pelear contra sus enemigos, y subyugarlos, y que hagan que sus enemigos caigan delante de ellos. Y no dejes que mis hijos y sus sirvientes mueran por medio de las manos de los hijos de Canaán. Pero si parece bueno a tus ojos tomar la vida de mis hijos y sus sirvientes, tómalos en tu gran misericordia por medio de las manos de tus ministros, que ellos no perezcan en este día por las manos de los reyes de los amorreos. Y cuando Jacob cesó de orar a Yahweh, la tierra se estremeció de su lugar, y el sol se oscureció, y todos esos reyes fueron aterrorizados y una gran consternación los sobrecogió. Y Yahweh escuchó a la oración de Jacob, y Yahweh impresionó los corazones de los reyes y sus hordas con terror y sobrecogimiento de los hijos de Jacob. Porque Yahweh los causó oír la voz de carruajes, y la voz de caballos poderosos de los hijos de Jacob, y la voz de un gran ejército acompañándolos. Y esos reyes fueron sobrecogidos con gran terror, y mientras ellos estaban en sus campamentos, he aquí que los hijos de Jacob avanzaron sobre ellos, con 112 hombres, con gran y tremenda gritería. Y cuando los reyes vieron a los hijos de Jacob avanzando sobre ellos, aún fueron más golpeados con pánico, y fueron inclinados a retroceder de los hijos de Jacob como la primera vez, y a no pelear con ellos. Pero ellos no retrocedieron, diciendo, será una deshonra para nosotros que 2 veces retrocedamos de los hijos de los hebreos.
Y los hijos de Jacob se acercaron y avanzaron contra todos esos reyes y sus ejércitos. Y ellos vieron, y he aquí que era un pueblo muy poderoso, numeroso como la arena a la costa del mar. Y los hijos de Jacob clamaron a Yahweh, y dijeron, ayúdanos, oh Yahweh, ayúdanos y respóndenos, porque nosotros confiamos en ti, y no nos dejes morir a las manos de esos incircuncisos, quienes este día han venido sobre nosotros. Y los hijos de Jacob ceñidos con sus armas de guerra, ellos tomaron en sus manos cada uno sus escudos y sus jabalinas, y ellos se acercaron a la batalla. Y Judá el hijo de Jacob, corrió primero delante de sus hermanos, y 10 de sus sirvientes con él, y él fue hacia esos reyes. Y Yasub rey de Tapnach, también vino primero con su ejército hacia Judá, y Judá vio a Yasub y su ejército viniendo hacia él, y la ira de Judá fue rebullida, y su furia quemó dentro de él, y él se acercó a la batalla en la cual Judá arriesgó su vida. Y Yasub y todo su ejército estaban avanzando hacia Judá, y él montaba un caballo muy fuerte y poderoso, y Yasub era un hombre muy valiente. Y cubierto con hierro y bronce de los pies a la cabeza, y mientras él estaba sobre su caballo él lanzó flechas hacia adelante y hacia atrás, y era su costumbre en todas sus batallas, y él nunca falló el lugar hacia donde apuntaba sus flechas. Y cuando Yasub vino a pelear contra Judá, Yahweh ató la mano de Yasub, y todas las flechas que él lanzó rebotaron contra sus propios hombres. Y a pesar de esto, Yasub siguió avanzando hacia Judá, para retarlo con las flechas, pero la distancia entre ellos era como de 30 codos, y cuando Judá vio a Yasub lanzando flechas contra él, corrió con su poder excitado por su ira. Y Judá tomó una piedra grande del suelo, y su peso era de 60 shekels. Y Judá corrió hacia Yasub, y con la piedra lo golpeó en su escudo, y Yasub fue aturdido con el golpe, y cayó de su caballo a tierra. Y el escudo se rompió en pedazos en las manos de Yasub, y por la fuerza del golpe saltó a la distancia de 15 codos, y el escudo cayó delante del segundo campamento. Y todos los reyes que vinieron con Yasub vieron a la distancia la fuerza de Judá, el hijo de Jacob, y lo que él había hecho a Yasub. Y ellos estaban tremendamente temerosos de Judá. Y ellos se reunieron cerca del campamento de Yasub, viendo su confusión, y Judá golpeó 42 hombres del campamento de Yasub, y todo el campamento de Yasub huyó delante de Judá, ningún hombre soportó contra él, y ellos dejaron a Yasub y huyeron de él, y Yasub aún estaba postrado sobre la tierra. Y Yasub viendo que todos los hombres de su campamento huyeron de él, se apresuró y se levantó con terror contra Judá, y se paró sobre sus piernas opuesto a Judá. Y Yasub tuvo un solo combate con Judá, poniendo escudo contra escudo, y los hombres de Yasub todos huyeron, porque estaban grandemente atemorizados por Judá. Y Yasub tomó su lanza en su mano para golpear a Judá en su cabeza, pero Judá rápidamente había puesto su escudo sobre su cabeza contra la lanza de Yasub, así el escudo de Judá recibió el golpe de la lanza de Yasub, y el escudo fue quebrado en dos. Y cuando Judá vio que su escudo había sido roto, él con rapidez desenfundó su espada, golpeó a Yasub en sus tobillos, y cortó sus pies de modo que Yasub cayó a tierra, y la lanza cayó de su mano. Y Judá rápidamente recogió la lanza de Yasub, y con ella cortó su cabeza y la echó junto a sus pies. Y cuando los hijos de Jacob vieron lo que Judá había hecho a Yasub, ellos todos corrieron hacia los rangos de los otros reyes. Y los hijos de Jacob pelearon contra el ejército de Yasub, y los ejércitos de los otros reyes que estaban allí. Y los hijos de Jacob causaron a 15,000 de sus hombres caer, y ellos los golpearon como si golpearan calabazas, y el resto huyeron por sus vidas. Y Judá aún estaba parado junto al cuerpo de Yasub, y despojó a Yasub de su cota de malla. Y Judá también tomó el hierro y el bronce que estaba junto a Yasub. Y he aquí que 9 hombres de los capitanes de Yasub vinieron a pelear contra Judá. Y Judá se apresuró y tomó una piedra del suelo, y con ella golpeó a uno de ellos en la cabeza, y su cráneo fue fracturado, y el cuerpo también cayó de su caballo a tierra. Y los 8 capitanes que quedaban, viendo la fuerza de Judá, fueron grandemente atemorizados y huyeron, y Judá con sus 10 hombres los persiguieron, y ellos los alcanzaron y los mataron. Y los hijos de Jacob aún estaban golpeando los ejércitos de los reyes, y ellos mataron a muchos de ellos, pero esos reyes osadamente guardaron su lugar con sus capitanes, y no retrocedieron de sus lugares, y ellos exclamaron contra aquellos de sus ejércitos que huyeron de los hijos de Jacob.
pero ninguno les quiso escuchar, y ellos estaban atemorizados por sus vidas, no fuera que murieran. Y todos los hijos de Jacob, después de haber golpeado a los ejércitos de los reyes, regresaron y fueron delante de Judá, y Judá todavía estaba matando a los 8 capitanes de Yasub, y despojándolos de sus atuendos. Y Leví vio a Elán rey de Gaz, avanzando hacia él, con 14 capitanes para golpearlo a tierra, pero Leví no lo sabía con certidumbre. Y Elán con sus capitanes se aproximó más cerca, y Leví miró hacia atrás y vio que esa batalla fue prendida en su retaguardia, y Leví corrió con 12 de sus sirvientes, y ellos fueron y mataron a Elán con sus capitanes a filo de espada. Capítulo 38. La batalla en la ciudad de Azar. Huri rey de Shailo vino a asistir a Elán, y él se acercó a Jacob, cuando Jacob tomó su arco que estaba en su mano y con él golpeó a Huri y causó su muerte. Y cuando Huri rey de Shailo estaba muerto, los 4 reyes que quedaban huyeron con sus capitanes, y ellos intentaron retroceder, diciendo: Nosotros no tenemos más fuerza con los hebreos después que han matado a estos 3 reyes y sus capitanes quienes eran más poderosos que lo que somos nosotros. Y cuando los hijos de Jacob vieron que los reyes que quedaban se removieron de su estación, ellos los persiguieron, y Jacob también vino desde el montículo de Siquem del lugar donde estaba parado. Y ellos fueron tras los reyes y se aproximaron con sus sirvientes. Y los reyes y los capitanes con el resto de sus ejércitos, viendo que los hijos de Jacob se acercaban a ellos, estaban temerosos de sus vidas y huyeron hasta que llegaron a la ciudad de Azar. Y los hijos de Jacob los persiguieron hasta las puertas de la ciudad de Azar. Y ellos los golpearon con un gran derribo entre los reyes y sus ejércitos, alrededor de 4000 hombres, y mientras ellos estaban golpeando a los ejércitos de los reyes, Jacob estaba ocupado con su arco limitándose a golpear a tierra a los reyes, y él los mató a todos. Y él mató a Paratón rey de Azar a las puertas de la ciudad de Azar, y después golpeó a Susi el rey de Sarten, y a Labán rey de Beitorín, y a Sabir rey de Magnaima, y él los mató a todos con flechas, una flecha para cada uno de ellos, y ellos murieron. Y los hijos de Jacob viendo que todos los reyes estaban muertos, y que ellos estaban quebrantados y retrocediendo, continuaron trabando batalla con los ejércitos de los reyes opuestos a las puertas de Azar. Y aún golpearon a 400 de sus hombres. Y 3 hombres de los sirvientes de Jacob cayeron en esa batalla, y cuando Judá vio que 3 de sus sirvientes habían muerto, él se entristeció grandemente, y su furia quemó dentro de él contra los amorreos. Y todos los hombres que quedaron de los ejércitos de los reyes estaban grandemente temerosos por sus vidas. Y ellos corrieron y rompieron las puertas de los muros de la ciudad de Azar, y entraron a la ciudad para seguridad. Y ellos se escondieron en el medio de la ciudad de Azar, pues la ciudad de Azar era muy grande y extensa, y cuando todos esos ejércitos habían entrado en la ciudad, los hijos de Jacob corrieron tras ellos hacia la puerta de la ciudad. Y 4 hombres poderosos, experimentados en batalla, salieron de la ciudad y se pararon a la entrada de la ciudad, con espadas desenfundadas y flechas en sus manos, y se pusieron opuesto a los hijos de Jacob, y no los dejaban entrar en la ciudad. Y Neftalí corrió y se puso en medio de ellos y con su espada golpeó a 2 de ellos y cortó sus cabezas con un solo golpe. Y él se volvió a los otros 2, y he aquí que ellos habían huido, y él los persiguió, los alcanzó, y los golpeó y los mató. Y los hijos de Jacob vinieron a la ciudad y vieron, y he aquí que había otro muro para la ciudad, y ellos buscaron la puerta del muro pero no la encontraron, y Judá saltó al tope del muro, y Simeón y Leví le siguieron. Y ellos 3 descendieron del muro a la ciudad. Y Simeón y Leví mataron a todos los hombres que corrieron hacia la seguridad en la ciudad, y también a los habitantes de la ciudad con sus esposas y pequeños, ellos los mataron a filo de espada, y los gritos de la ciudad ascendieron al cielo. Y Dan y Neftalí saltaron hacia el tope del muro para ver lo que causaba el ruido de la lamentación. Y los hijos de Jacob estaban ansiosos por sus hermanos, y ellos oyeron a los habitantes de la ciudad hablando y sollozando y suplicando, diciendo: Tomen todo lo que poseemos en la ciudad y váyanse, solo que no nos pongan a muerte. Y cuando Judá, Simeón y Leví habían cesado de golpear a los habitantes de la ciudad, ellos ascendieron al muro y llamaron a Dan y Neftalí, quienes estaban sobre el muro, y al resto de sus hermanos. Y Simeón y Leví les informaron de la entrada a la ciudad, y los hijos de Jacob vinieron a tomar el botín.
Y los hijos de Jacob tomaron el botín de la ciudad de Azar, los rebaños y manadas, y se fueron ese día de la ciudad. Y el próximo día los hijos de Jacob fueron a Sarten, porque ellos oyeron que los hombres de Sarten que habían permanecido en la ciudad se estaban reuniendo para pelear contra ellos por haber matado a su rey. Y Sarten era una ciudad muy alta y fortificada. Y tenía un profundo terraplén rodeando a la ciudad. Y el pilar de Sarten era cerca de 50 codos y ancho 40 codos, y no había lugar para que un hombre pudiera entrar en la ciudad a causa del terraplén, y los hijos de Jacob vieron el terraplén de la ciudad, y ellos buscaron una entrada pero no la pudieron encontrar. Porque la entrada a la ciudad estaba en la parte posterior, y todo hombre que deseaba entrar en la ciudad, venía por el camino e iba todo alrededor de toda la ciudad, y después entraba en la ciudad. Y los hijos de Jacob viendo que ellos no encontraban el camino hacia dentro de la ciudad, su ira fue grandemente rebullida, y los habitantes de la ciudad viendo que los hijos de Jacob estaban viniendo a ellos estaban grandemente temerosos de ellos. Porque ellos habían oído de su fuerza y lo que habían hecho a Azar. Y los habitantes de la ciudad de Sarten no podían salir hacia los hijos de Jacob después de haberse reunido en la ciudad contra ellos, no fuera que ellos entraran en la ciudad, pero cuando ellos vieron que venían contra ellos, estaban grandemente atemorizados. Porque habían oído de su fuerza y lo que habían hecho a Azar. Así que los habitantes de Sarten rápidamente vinieron y quitaron de su lugar el puente del camino a la ciudad, antes de que los hijos de Jacob vinieran, y lo trajeron dentro de la ciudad. Y los hijos de Jacob vinieron y buscaron al camino a la ciudad, y no lo pudieron encontrar, y los habitantes de Sarten subieron al tope del muro. Y he aquí que los habitantes de Sarten vieron que los hijos de Jacob buscaban una entrada a la ciudad. Y los habitantes de la ciudad reprocharon a los hijos de Jacob desde el tope del muro, y ellos los maldijeron, y los hijos de Jacob oyeron los reproches, y ellos fueron muy indignados. Y su furia quemó dentro de ellos. Y los hijos de Jacob fueron provocados contra ellos, y todos se levantaron y saltaron por sobre el terraplén con la fuerza de su fortaleza, y por su poderío pasaron 40 codos de ancho del terraplén. Y cuando ellos habían pasado el terraplén se pararon bajo el muro de la ciudad, y encontraron todas las puertas de la ciudad cerradas con barrotes de hierro. Y los hijos de Jacob vinieron cerca de romper las puertas de la entrada de la ciudad, pero los habitantes no los dejaron, porque desde el tope del muro ellos estaban tirando piedras y flechas a ellos. Y el número de la gente que estaba sobre el muro era como de 400, y cuando los hijos de Jacob vieron que la gente de la ciudad no los dejaban abrir las puertas de la ciudad, ellos saltaron y ascendieron al tope del muro, y Judá fue primero a la parte este de la ciudad. Y Gad y Aser siguieron tras él y fueron a la esquina oeste de la ciudad, y Simeón y Leví a la parte norte, y Dan y Rubén al sur. Y los hombres que estaban en el tope del muro, los habitantes de la ciudad, viendo que los hijos de Jacob estaban viniendo hacia ellos. Ellos todos huyeron del muro, descendieron a la ciudad y se escondieron en medio de la ciudad. E Isaacar y Neftalí, que permanecieron al pie del muro, se acercaron y rompieron las puertas de la ciudad, y prendieron un fuego en las puertas de la ciudad, el hierro se fundió, y todos los hijos de Jacob entraron en la ciudad. Ellos y todos sus hombres, y ellos pelearon con los habitantes de la ciudad de Sarten, y los golpearon a filo de espada, y ningún hombre soportó delante de ellos. Alrededor de 200 hombres huyeron de la ciudad, y ellos todos fueron a esconderse en cierta torre en la ciudad, y Judá los persiguió hasta la torre y él quebró la torre, cual cayó sobre los hombres. Y todos murieron. Y los hijos de Jacob subieron por el camino del techo de esa torre, y ellos miraron, y he aquí que había otra torre fuerte y alta a una distancia en la ciudad, y el tope de ella llegaba al cielo, y los hijos de Jacob se apresuraron y descendieron, y ellos fueron con todos sus hombres hacia esa torre, y la encontraron llena con 300 hombres, mujeres y pequeños. Y los hijos de Jacob golpearon con gran derribo entre esos hombres en la torre y ellos corrieron y huyeron de ellos. Y Simeón y Leví los persiguieron, cuando 12 hombres valientes y poderosos salieron del lugar donde se habían escondido. Y esos 12 hombres mantuvieron fuerte batalla contra Simeón y Leví. Y Simeón y Leví no podían prevalecer sobre ellos, y esos hombres valientes quebraron los escudos de Simeón y Leví, y uno de ellos golpeó en la cabeza de Leví con su espada, cuando Leví deprisa llevó su mano a su cabeza,
porque tenía temor de la espada, y la espada se clavó en la mano de Leví, y faltó poco para que la mano de Leví fuera cortada. Y Leví agarró la espada del hombre valiente en su mano, y la tomó a la fuerza del hombre. Y con ella golpeó a la cabeza del hombre poderoso y cortó su cabeza. Y 11 hombres se acercaron para pelear con Leví, porque ellos vieron que uno de ellos había muerto, y los hijos de Jacob pelearon, pero los hijos de Jacob no podían prevalecer sobre ellos, porque esos hombres eran muy poderosos. Y los hijos de Jacob, viendo que no podían prevalecer contra ellos, Simeón dio un alto y tremendo aullido, y los 11 hombres poderosos fueron aturdidos con la voz del aullido de Simeón. Y Judá a la distancia conoció la voz del aullido de Simeón, y Neftalí y Judá corrieron con sus escudos a Simeón y Leví, y los encontraron peleando con esos hombres poderosos, sin poder prevalecer sobre ellos puesto que sus escudos estaban rotos. Y Neftalí vio que los escudos de Simeón y Leví estaban rotos, y él tomó 2 escudos de sus sirvientes y los trajo a Simeón y Leví. Y Simeón y Leví y Judá en ese día pelearon ellos 3 contra esos 11 hombres poderosos hasta la puesta del sol, pero no pudieron prevalecer sobre ellos. Y esto fue dicho a Jacob y él fue profundamente entristecido, y él oró a Yahweh, y él y Neftalí su hijo fueron contra esos hombres poderosos. Y Jacob se acercó y sacó su arco, y vino cerca de los hombres poderosos, y mató a 3 de sus hombres con su arco, y los 8 remanentes se volvieron. Y he aquí que la guerra estaba trabada contra ellos al frente y la retaguardia, y ellos estaban grandemente atemorizados por sus vidas. Y no podían soportar delante de los hijos de Jacob, y ellos huyeron de delante de ellos. Y en su huida ellos se encontraron con Dan y Aser viniendo hacia ellos, y ellos de repente cayeron sobre ellos, y pelearon con ellos, y mataron a 2 de ellos, y Judá y sus hermanos los persiguieron, y golpearon los que quedaban de ellos, y los mataron. Y todos los hijos de Jacob regresaron y caminaron alrededor de la ciudad, buscando para ver si podían encontrar algún hombre, y encontraron a 20 jóvenes en una cueva en la ciudad, y Gad y Aser los golpearon a todos. Y Dan y Neftalí fueron tras el resto de los hombres que habían huido y escapado de la segunda torre, y ellos los golpearon a todos. Y los hijos de Jacob golpearon a todos los habitantes de la ciudad de Sarten, pero a las mujeres y a los pequeños ellos dejaron en la ciudad y no los mataron. Y todos los habitantes de Sarten eran hombres poderosos, uno de ellos perseguiría a 1000, y 2 de ellos no huirían de 10.000 del resto de los hombres. Y los hijos de Jacob mataron a todos los habitantes de la ciudad de Sarten con el filo de la espada. Ningún hombre pudo soportar contra ellos, y ellos dejaron a las mujeres en la ciudad. Y los hijos de Jacob tomaron todo el botín de la ciudad, y capturaron lo que ellos desearon, y tomaron rebaños y manadas y propiedad de la ciudad. Y los hijos de Jacob hicieron a Sarten y sus habitantes lo que habían hecho a Asar y sus habitantes, y ellos se volvieron y se fueron. Capítulo 39. Batalla en la ciudad de Gaz. Y cuando los hijos de Jacob salieron de la ciudad de Sarten, ellos habían recorrido 200 codos cuando se encontraron con los habitantes de Tapnach viniendo hacia ellos, porque fueron a pelear con ellos, porque ellos habían golpeado al rey de Tapnach y a todos sus hombres. Así que todos los que quedaron en la ciudad de Tapnach vinieron a pelear con los hijos de Jacob, y ellos pensaron tomar de ellos el botín y el saqueo que habían capturado de las ciudades de Sarten y Asar. Y el resto de los hombres de Tapnach pelearon con los hijos de Jacob en ese lugar, y los hijos de Jacob los golpearon, y ellos huyeron delante de los hijos de Jacob. Y los persiguieron hasta la ciudad de Arbelan, y ellos cayeron delante de los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob regresaron y vinieron a la ciudad de Tapnach, para llevarse el botín de Tapnach, y cuando vinieron a Tapnach ellos oyeron que la gente de Arbelan habían salido a encontrarse con ellos para salvar el botín de sus hermanos, y los hijos de Jacob dejaron 10 de sus hombres en Tapnach para saquear la ciudad, y ellos salieron hacia la gente de Arbelan. Y los hombres de Arbelan salieron con sus esposas para pelear contra los hijos de Jacob, porque sus esposas eran experimentadas en batalla, y ellos salieron cerca de 400 hombres y mujeres. Y los hijos de Jacob gritaron a gran voz. Y ellos corrieron hacia los habitantes de Arbelan, con una gran y tremenda voz. Y los habitantes de Arbelan oyeron el ruido de la gritería de los hijos de Jacob, y su rugido como el rugido de leones, y como el bramido del mar y sus olas.
Y temor y terror poseyeron sus corazones por causa de los hijos de Jacob, y ellos estaban terriblemente atemorizados de ellos, y ellos retrocedieron y huyeron de delante de ellos hacia dentro de la ciudad. Y los hijos de Jacob los persiguieron hasta la puerta de la ciudad, y vinieron sobre ellos en la ciudad. Y los hijos de Jacob pelearon con ellos en la ciudad, y todas sus mujeres estaban ocupadas con la onda contra los hijos de Jacob, y el combate fue muy severo entre ellos todo el día hasta el anochecer. Y los hijos de Jacob no podían prevalecer contra ellos, y los hijos de Jacob casi perecieron en esa batalla, y los hijos de Jacob clamaron a Yahweh y grandemente cobraron fuerzas hacia el anochecer. Y los hijos de Jacob golpearon a todos los habitantes de Arbelan a filo de espada, hombres, mujeres y pequeños. Y también los que quedaban de la gente que había huido de Sarten, los hijos de Jacob los golpearon en Arbelan, y los hijos de Jacob hicieron a Arbelan y Tapnach lo que ellos hicieron a Azar y Sarten. Y cuando las mujeres vieron que todos los hombres estaban muertos, ellas fueron sobre las azoteas de la ciudad y golpearon a los hijos de Jacob echando sobre ellos una lluvia de piedras. Y los hijos de Jacob se apresuraron y vinieron dentro de la ciudad y tomaron a todas las mujeres y las pasaron por el filo de la espada, y los hijos de Jacob capturaron todo el botín y saqueo, rebaños y manadas y reses. Y los hijos de Jacob hicieron a Mahnaima como ellos habían hecho a Tapnach. Y a Azar y a Shailo, y ellos se volvieron de allí y se fueron. Y en el quinto día los hijos de Jacob oyeron que la gente de Gaz se había reunido contra ellos para batalla, porque ellos habían matado a sus reyes y capitanes, porque allí había 14 capitanes en la ciudad de Gaz, y los hijos de Jacob los habían matado a todos en la primera batalla. Y los hijos de Jacob ese día se ciñeron con las armas de batalla, y ellos marcharon a la batalla contra los habitantes de Gaz, y en Gaz había un pueblo fuerte y poderoso del pueblo de los amorreos, y Gaz era la más fuerte y fortificada ciudad de los amorreos, y tenía 3 muros. Y los hijos de Jacob vinieron a Gaz y encontraron las puertas de la ciudad cerradas. Y como 500 parados en el tope del muro externo, y un pueblo tan numeroso como la arena en la costa del mar estaban en emboscada para cuando los hijos de Jacob fuera de la ciudad en la parte posterior. Y los hijos de Jacob se acercaron para abrir las puertas de la ciudad, y mientras ellos se estaban acercando, he aquí que aquellos que estaban en emboscada en la parte posterior salieron de sus lugares. Y rodearon a los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob estaban encerrados entre la gente de Gaz, y la batalla estaba ambos delante y detrás de ellos, y todos los hombres que estaban sobre el muro, estaban tirando sobre ellos flechas y piedras. Y Judá viendo que los hombres de Gaz se estaban poniendo muy fuertes para ellos, dio el más penetrante y tremendo aullido, y todos los hombres de Gaz estaban aterrorizados a la voz del grito de Judá, y hombres cayeron del muro a causa de su poderoso aullido, y todos aquellos que estaban fuera y dentro de la ciudad estaban tremendamente atemorizados por sus vidas. Y los hijos de Jacob aún vinieron cerca de romper las puertas de la ciudad. Cuando los hombres de Gaz tiraron flechas y piedras desde encima del muro, y los hicieron huir de la puerta. Y los hijos de Jacob regresaron contra los hombres de Gaz que estaban con ellos fuera de la ciudad, y ellos los golpearon terriblemente, como golpeando calabazas, y ellos no podían soportar delante de los hijos de Jacob, porque el temor y terror se había apoderado de ellos al grito de Judá. Y los hijos de Jacob mataron a todos esos hombres que estaban fuera de la ciudad, y los hijos de Jacob aún se acercaron para efectuar una entrada a la ciudad, y apelar al pie de los muros de la ciudad. Pero no podían porque los habitantes de Gaz que permanecían en la ciudad habían rodeado los muros de Gaz en todas las direcciones. Y así los hijos de Jacob les era imposible aproximarse a la ciudad para pelear con ellos. Y los hijos de Jacob vinieron a una esquina para pelear al pie del muro, y los habitantes de Gaz tiraron sobre ellos como lluvia de flechas y piedras, y ellos huyeron del muro. Y la gente de Gaz estaba sobre el muro. Viendo que los hijos de Jacob no podían prevalecer sobre ellos desde el pie del muro, reprocharon a los hijos de Jacob con estas palabras, diciendo, ¿qué es lo que sucede con ustedes en la batalla que no pueden prevalecer? ¿Pueden ustedes hacer a la poderosa ciudad de Gaz y sus habitantes lo que hicieron a las otras ciudades de los amorreos que no eran tan poderosas? Ciertamente a aquellos débiles entre nosotros ustedes hicieron esas cosas, y los mataron en la entrada a la ciudad, porque ellos no tenían fuerza al sonido de su gritería. ¿Y podrán ustedes ahora pelear en este lugar? Ciertamente aquí morirán, y nosotros vengaremos la causa de esas ciudades que ustedes han destruido.
Y los habitantes de Gaz grandemente reprocharon a los hijos de Jacob, y los injuriaron con sus dioses, y continuaron tirando flechas y piedras a ellos desde el muro. Y Judá y sus hermanos oyeron las palabras de los habitantes de Gaz y su furia fue grandemente rebullida, y Judá estaba celoso por su Dios en este asunto, y él clamó y dijo, Oh Yahweh, ayuda, manda ayuda a nosotros y nuestros hermanos. Y él corrió desde la distancia con todo su poder, con su espada desenfundada en mano, y el salto desde la tierra y por causa de su fuerza, se montó en el muro, y su espada cayó de su mano. Y Judá gritó desde el muro, y todos los hombres que estaban sobre el muro estaban aterrorizados. Y algunos de ellos cayeron del muro a la ciudad y murieron, y aquellos que aún estaban sobre el muro, cuando ellos vieron la fuerza de Judá, fueron grandemente aterrorizados y huyeron por sus vidas hacia dentro de la ciudad para seguridad, y algunos se envalentonaron para pelear con Judá sobre el muro, y ellos vinieron cerca para matarlo cuando vieron que no había espada en la mano de Judá. Y ellos pensaron en echarlo del muro a sus hermanos, y 20 hombres de la ciudad vinieron a asistirlos, y ellos rodearon a Judá y ellos gritaron sobre él, y se acercaron con espadas desenfundadas, y ellos aterrorizaron a Judá, y Judá gritó a sus hermanos desde el muro. Y Jacob y sus hijos sacaron el arco al pie del muro, y golpearon a 3 de los hombres que estaban en el tope del muro, y Judá continuó gritando y él exclamó, Oh Yahweh, ayúdanos, oh Yahweh, libéranos. Y él gritó con una gran voz sobre el muro, y el grito fue oído a una gran distancia. Y después de este grito, él repitió el grito, y todos los hombres que rodeaban a Judá sobre el muro estaban aterrorizados. Y cada uno tiró su espada de su mano al sonido de los gritos de Judá y su temblor, y ellos huyeron. Y Judá tomó las espadas que habían caído de sus manos, y Judá peleó con ellos y mató a 20 de sus hombres sobre el muro. Y cerca de 80 hombres y mujeres aún ascendieron el muro desde la ciudad y todos ellos rodearon a Judá, y Yahweh sobrecogió el temor a Judá en sus corazones, que ellos no podían acercarse a él. Y Jacob y todos los que estaban con él sacaron el arco desde el pie del muro, y mataron a 10 hombres sobre el muro, y ellos cayeron del muro delante de Jacob y sus hijos. Y la gente sobre el muro viendo que 20 de ellos habían caído, aún corrieron hacia Judá con espadas desenfundadas. Pero ellos no se podían acercar porque estaban tremendamente aterrorizados con la fuerza de Judá. Y uno de sus hombres poderosos cuyo nombre era Arud se acercó para golpear a Judá sobre su cabeza con su espada, cuando Judá rápidamente puso su escudo sobre su cabeza, y la espada golpeó el escudo, y fue quebrado en 2. Y este hombre poderoso, después de que había golpeado a Judá corrió por su vida. Al temor de Judá, y sus pies resbalaron sobre el muro, y él cayó entre los hijos de Jacob que estaban al pie del muro, y los hijos de Jacob lo golpearon y lo mataron. Y la cabeza de Judá le dolía del golpe del hombre poderoso, y Judá casi murió de ello. Y Judá gritó desde el muro debido al dolor producido por el golpe, cuando Dan lo oyó, y su furia quemó dentro de él. Él también se levantó y fue a una distancia y corrió y saltó desde la tierra y se montó en el muro con la fuerza excitada por la furia. Y cuando Dan vino sobre el muro cerca de Judá, todos los hombres sobre el muro huyeron, los que habían estado contra Judá, y ellos subieron al segundo muro, y ellos tiraron flechas y piedras sobre Dan y Judá desde el segundo muro e intentaron echarlos del muro. Y las flechas y piedras golpearon a Dan y a Judá, y ellos estuvieron cerca de ser muertos sobre el muro, y cuando Dan y Judá huyeron del muro, ellos fueron atacados con flechas y piedras desde el segundo muro. Y Jacob y sus hijos aún estaban a la entrada de la ciudad al pie del primer muro, y ellos no pudieron sacar su arco contra los habitantes de la ciudad, puesto que no podían ser vistos por ellos, estando sobre el segundo muro. Y Dan y Judá cuando ya no podían soportar las flechas y las piedras tiradas a ellos desde el segundo muro, ellos dos saltaron hacia el segundo muro cerca de la gente de la ciudad. Y cuando la gente de la ciudad que estaban sobre el segundo muro vieron que Dan y Judá habían saltado a ellos sobre el segundo muro, ellos todos gritaron y descendieron a tierra entre los muros. Y Jacob y sus hijos oyeron la gritería de la gente de la ciudad, y ellos aún estaban a la entrada de la ciudad, y ellos estaban ansiosos acerca de Dan y Judá que no eran vistos por ellos estando sobre el segundo muro. Y Neftalí con su poder excitado por la furia, saltó al primer muro para ver qué causaba el ruido de la gritería que ellos oían en la ciudad, e Isacar y Zabulón se acercaron para romper las puertas de la ciudad, y ellos abrieron las puertas de la ciudad y entraron en la ciudad.
Y Neftalí saltó del primer muro al segundo muro y vino a asistir a sus hermanos, y los habitantes de Gaz estaban sobre el muro, viendo que Neftalí era el tercero que había venido a asistir a sus hermanos. Ellos todos huyeron y descendieron a la ciudad, y Jacob y todos sus hijos y todos sus hombres jóvenes vinieron dentro de la ciudad a ellos. Y Judá, Dan y Neftalí descendieron del muro a la ciudad y persiguieron a los habitantes de la ciudad. Y Simeón y Leví estaban fuera de la ciudad y no sabían que la puerta estaba abierta, y ellos saltaron desde allí al muro y bajaron a sus hermanos en la ciudad. Y los habitantes de la ciudad habían todos descendido a la ciudad, y los hijos de Jacob vinieron hacia ellos desde diferentes direcciones, y la batalla se trabó contra ellos desde el frente y la retaguardia. Y los hijos de Jacob los golpearon terriblemente, y mataron alrededor de 20,000 de ellos, hombres y mujeres, ni uno de ellos podía soportar delante de los hijos de Jacob. Y la sangre fluía a plenitud en la ciudad, y era como arroyo de agua, y la sangre fluyó como un arroyo hacia las partes externas de la ciudad. Y llegó al desierto de Beitorim. Y la gente de Beitorim vieron a la distancia la sangre fluyendo de la ciudad de Gaz, y como 70 hombres entre ellos corrieron para ver la sangre, y ellos vinieron al lugar donde la sangre estaba. Y ellos siguieron los rastros de la sangre y vinieron hasta el muro de la ciudad de Gaz, y ellos vieron la sangre saliendo de la ciudad, y ellos oyeron la voz de gritos de los habitantes de Gaz. Porque ascendía hasta el cielo, y la sangre continuaba fluyendo como un arroyo de agua. Y todos los hijos de Jacob aún estaban golpeando a los habitantes de Gaz, y estuvieron ocupados matándolos hasta el anochecer, como 20,000 hombres y mujeres, y la gente de Orim dijeron, ciertamente esta es la obra de los hebreos, porque ellos aún están llevando la guerra a todas las ciudades de los amorreos. Y esa gente se apresuró y corrieron hacia Beitorim, que también se ciñeron sus armas de guerra para pelear contra los hijos de Jacob. Y cuando los hijos de Jacob habían terminado de golpear a los habitantes de Gaz, caminaron por la ciudad para despojar a todos los muertos. Y viniendo a la parte más interna de la ciudad y más adentro, ellos encontraron a 3 hombres muy poderosos, y no había espada en sus manos. Y los hijos de Jacob vinieron al lugar donde ellos estaban, y los hombres poderosos corrieron, y uno de ellos había tomado a Zabulón, a quien él vio que era un joven de baja estatura, y con su poder lo tiró contra la tierra. Y Jacob corrió hacia él con su espada y Jacob lo golpeó debajo de sus entrañas con su espada, y lo cortó en 2, y el cuerpo cayó sobre Zabulón. Y el segundo se acercó y agarró a Jacob para tirarlo a tierra, y Jacob se volvió a él y le gritó, mientras Simeón y Leví corrieron y lo golpearon en las caderas con la espada y lo echaron a tierra. Y el hombre poderoso se levantó del suelo con poder excitado por la furia, y Judá vino a él antes de que pudiera afianzar sus pies, y lo golpeó sobre la cabeza con la espada, y su cabeza fue dividida y él murió. Y el tercer hombre poderoso, viendo que sus compañeros estaban muertos, corrió delante de los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob lo persiguieron dentro de la ciudad, y mientras el hombre poderoso estaba huyendo encontró una espada de uno de los habitantes de la ciudad y él la recogió y se volvió a los hijos de Jacob y peleó con ellos con esa espada. Y el hombre poderoso corrió hacia Judá para golpearlo sobre la cabeza con la espada, y no había escudo en la mano de Judá, y mientras él estaba apuntando para golpearlo, Neftalí rápidamente tomó su escudo y lo puso a la cabeza de Judá, y la espada del hombre poderoso golpeó el escudo de Neftalí, y Judá escapó de la espada. Y Simeón y Leví corrieron sobre el hombre poderoso con sus espadas y lo golpearon con fuerza con sus espadas, y las 2 espadas entraron en el cuerpo del hombre poderoso y lo dividieron en 2 a lo largo. Y los hijos de Jacob golpearon a 3 hombres poderosos en ese tiempo, junto con todos los habitantes de Gaz, y el día estaba a declinar. Y los hijos de Jacob caminaron por Gaz y tomaron todo el botín de la ciudad, aun los pequeños y las mujeres ellos no dejaron vivir, y los hijos de Jacob hicieron a Gaz lo que habían hecho a Sarten y Shailo. Capítulo 40. Los reyes de Canaán hacen la paz con Jacob. Y los hijos de Jacob se llevaron todo el botín de Gaz, y salieron de la ciudad en la noche. Ellos iban marchando hacia el castillo de Beitorim, y los habitantes de Bait Orim estaban yendo al castillo para encontrarse con ellos, y en esa noche los hijos de Jacob pelearon con los habitantes de Beitorim, en el castillo de Beitorim. Y todos los habitantes de Beitorim eran hombres poderosos, uno de ellos no huiría delante de 1000 hombres, y ellos pelearon en esa noche en el castillo,
y sus gritos fueron oídos esa noche desde lejos, y la tierra tembló por sus gritos. Y todos los hijos de Jacob tenían temor de esos hombres, puesto que ellos no estaban acostumbrados a pelear en la oscuridad y estaban grandemente confundidos. Y los hijos de Jacob clamaron a Yahweh, diciendo, da ayuda a nosotros, oh Yahweh, libéranos que nosotros no muramos a las manos de esos hombres incircuncisos. Y Yahweh escuchó la voz de los hijos de Jacob, y Yahweh causó gran terror y confusión que sobrecogiera a los habitantes de Beirorín, y ellos pelearon entre sí mismos los unos con los otros en la oscuridad de la noche, y se golpearon uno a otro en grandes números. Y los hijos de Jacob, sabiendo que Yahweh había traído un espíritu de perversión entre esos hombres, y que ellos pelearon cada hombre con su vecino, salieron de entre las bandas de la gente de Beitorín y fueron tan lejos como el descenso del castillo de Beitorín. Y más lejos, y ellos se quedaron allí en seguridad con sus hombres jóvenes esa noche. Y la gente de Beitorín pelearon toda la noche, un hombre con su hermano, y el otro con su vecino, y ellos gritaron en todas las direcciones sobre el castillo, y su grito fue oído a la distancia, y toda la tierra tembló a su voz, y ellos eran poderosos por encima de toda la gente de la tierra. Y todos los habitantes de los cananitas, los hititas, los amorreos, los heveos y todos los reyes de Canaán, y también aquellos que estaban del otro lado del Jordán, oyeron el ruido de la gritería esa noche. Y ellos dijeron, seguramente ese es el ruido de los hebreos que están peleando contra las 7 ciudades que vinieron cerca de ellos. ¿Y quién puede soportar delante de esos hebreos? Y todos los habitantes de las ciudades de los cananitas, y todos aquellos que estaban del otro lado del Jordán estaban grandemente temerosos de los hijos de Jacob, porque ellos dijeron, he aquí que lo mismo será hecho a nosotros como fue hecho a esas ciudades, porque ¿quién puede soportar contra su fuerza poderosa? Y los gritos de los horeos eran muy grandes en esa noche, y continuaron incrementando, y ellos se golpearon uno al otro hasta la mañana, y muchos de ellos fueron muertos. Y la mañana apareció y los hijos de Jacob se levantaron al romper el día y fueron al castillo, y ellos golpearon a aquellos que quedaron de los horeos de una forma terrible y todos ellos fueron muertos en el castillo. Y el 6º día apareció, y todos los habitantes de Canaán vieron a la distancia a todos los habitantes de Beitorín que yacían muertos en el castillo de Beitorín, y desparramados todos como cuerpos muertos de ovejas y carneros. Y los hijos de Jacob llevaron todo el botín que ellos habían capturado de Gaz y fueron a Britorín. Y ellos encontraron la ciudad llena de gente como la arena en la costa del mar, y los hijos de Jacob pelearon con ellos, y los hijos de Jacob los golpearon allí hasta el anochecer. Y los hijos de Jacob hicieron a Beitorín como ellos habían hecho a Gaz y Tapnach, y como ellos habían hecho a Azar, a Sarten y a Shailo. Y los hijos de Jacob tomaron con ellos el botín de Bait, Orin y todo el botín de las ciudades, y en ese día ellos fueron a casa a Siquem. Y los hijos de Jacob vinieron a casa a la ciudad de Siquem, y ellos permanecieron fuera de la ciudad, y entonces ellos descansaron allí de la guerra, y se quedaron allí toda la noche. Y todos sus sirvientes con el botín que ellos habían tomado de las ciudades. Ellos dejaron fuera de la ciudad, y ellos no entraron en la ciudad, porque ellos dijeron, quizá aún queden más peleas contra nosotros, y ellos pueden venir a asediarnos en Siquem. Y Jacob y sus hijos y sus sirvientes permanecieron esa noche y el próximo día en la porción del campo que Jacob había comprado de Hamer por 5 shekels. Y todo lo que ellos habían capturado estaba con ellos. Y todo el botín que los hijos de Jacob habían capturado estaba en la porción del campo, inmenso como la arena en la costa del mar. Y los habitantes de la tierra observaron desde lejos, y todos los habitantes de la tierra tenían temor de los hijos de Jacob quienes habían hecho esta cosa, porque ningún rey desde los tiempos de la antigüedad había hecho esto. Y los 7 reyes de los cananitas resolvieron hacer la paz con los hijos de Jacob, porque ellos estaban grandemente temerosos por sus vidas a causa de los hijos de Jacob. Y en ese día, siendo el 7º día, Jafia rey de Hebrón, envió secretamente al rey de Ahí, y al rey de Gibeon, y al rey de Shalem, y al rey de Adulam, y al rey de Lachis y al rey de Azar, y a todos los reyes cananitas que estaban bajo su sujeción, diciendo, suban a mí, y vengan conmigo para que vayamos a los hijos de Jacob, y yo haré la paz con ellos, y formaré un tratado con ellos, no sea que todas sus tierras sean destruidas por la espada de los hijos de Jacob,
como ellos hicieron a Siquem y las ciudades alrededor, como ustedes han oído y visto. Y cuando ustedes vengan a mí, no vengan con muchos hombres, sino que cada rey traiga sus 3 capitanes cabezas, y todo capitán que traiga 3 de sus oficiales. Y vengan todos ustedes a Hebrón, y nosotros iremos juntos a los hijos de Jacob. Y les suplicaremos que formen un tratado de paz con nosotros. Y todos esos reyes hicieron como el rey de Hebrón había enviado a ellos, porque todos ellos estaban bajo su consejo y mando, y todos los reyes de Canaán se reunieron para ir a los hijos de Jacob, para hacer la paz con ellos. Y los hijos de Jacob regresaron y permanecieron en la porción del campo por 10 días, y ni uno vino a hacer la guerra con ellos. Y cuando los hijos de Jacob vieron que no había apariencia de guerra, ellos todos se congregaron y fueron a la ciudad de Siquem, y los hijos de Jacob permanecieron en Siquem. Y al término de 40 días todos los reyes de los amorreos se reunieron de todos sus lugares y vinieron a Hebrón, a Jafia rey de Hebrón. Y el número de los reyes que vinieron a Hebrón, para hacer la paz con los hijos de Jacob, era 21 reyes, y el número de capitanes que estaba con ellos era de 69, y sus hombres era de 189, y todos esos reyes y sus hombres descansaron junto a la montaña Hebrón. Y el rey de Hebrón salió con sus 3 capitanes y 9 hombres. Y esos reyes resolvieron ir a los hijos de Jacob a hacer la paz. Y ellos dijeron al rey de Hebrón, tú ve antes que nosotros con tus hombres, y habla por nosotros a los hijos de Jacob, y nosotros vendremos después de ti y confirmaremos las palabras. Y los hijos de Jacob oyeron que todos los reyes de Canaán se reunieron juntos y descansaron en Hebrón, y los hijos de Jacob enviaron 4 de sus sirvientes como espías, diciendo, vayan a espiar a esos reyes, y busquen y examinen a sus hombres, si son pocos o muchos, y si ellos son pocos en número, los cuentan y regresan. Y los sirvientes de Jacob fueron secretamente a esos reyes, e hicieron como los hijos de Jacob les habían ordenado. En ese día ellos regresaron a los hijos de Jacob, y dijeron, nosotros fuimos a esos reyes y son pocos en números, y los numeramos a todos, ellos son 288 reyes y hombres. Y los hijos de Jacob dijeron, son solo pocos en número, por lo tanto, no saldremos todos a ellos, y en la mañana los hijos de Jacob se levantaron y escogieron a 62 de sus hombres, y 10 de los hijos de Jacob fueron con ellos, y ellos se ciñeron sus armas de guerra. Porque dijeron, ellos están viniendo a hacer la guerra con nosotros, porque ellos no sabían que venían para hacer la paz con ellos. Y los hijos de Jacob fueron con sus sirvientes a la puerta de Siquem, hacia esos reyes, y su padre Jacob estaba con ellos. Y cuando ellos habían salido, he aquí que el rey de Hebrón con sus 3 capitanes y 9 hombres estaba viniendo en el camino contra los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob alzaron sus ojos, y vieron a la distancia a Jafia rey de Hebrón, con sus capitanes, viniendo hacia ellos, y los hijos de Jacob tomaron su puesto en el lugar de la puerta de Siquem, y no siguieron. Y el rey de Hebrón continuó avanzando, él y sus capitanes. Hasta que él llegó cerca de los hijos de Jacob, y él y sus capitanes se inclinaron a tierra delante de ellos, y el rey de Hebrón se sentó con sus capitanes delante de Jacob y sus hijos. Y los hijos de Jacob dijeron a él, ¿qué te ha ocurrido a ti, oh rey de Hebrón? ¿Por qué has venido a nosotros este día? ¿Qué quieres de nosotros? Y el rey de Hebrón dijo a Jacob, yo te suplico mi señor, todos los reyes de los cananitas han venido este día a hacer la paz con ustedes. Y los hijos de Jacob oyeron las palabras del rey de Hebrón, y ellos no querían consentir a sus propuestas, porque los hijos de Jacob no tenían fe en él, porque ellos se imaginaron que el rey de Hebrón había hablado engañosamente a ellos. Y el rey de Hebrón supo por las palabras de los hijos de Jacob, que ellos no creyeron sus palabras, y el rey de Hebrón se acercó más a Jacob, y le dijo a él, yo te suplico mi señor, que estés seguro que todos esos reyes han venido a ti con términos pacíficos, porque ellos no han venido con todos sus hombres, ni ellos trajeron sus armas de guerra con ellos, porque ellos han venido a buscar la paz con mi señor y sus hijos. Y los hijos de Jacob respondieron al rey de Hebrón, diciendo, ve delante de todos esos reyes, y si ellos hablan la verdad a nosotros que vengan individualmente delante de nosotros, y si ellos vienen desarmados, nosotros sabremos que ellos buscan la paz de nosotros.
Y Jafia rey de Hebrón envió uno de sus hombres a los reyes, y todos ellos vinieron delante de los hijos de Jacob, y se inclinaron a ellos a tierra, y esos reyes se sentaron delante de Jacob y sus hijos, y hablaron con ellos, diciendo, nosotros hemos oído todo lo que ustedes han hecho a los reyes de los amorreos con su espada y extremadamente poderoso brazo, así ningún hombre puede soportar delante de ustedes, y nosotros estábamos temerosos de ustedes por causa de nuestras vidas. No sea que nos suceda a nosotros lo que les sucedió a ellos. Así que hemos venido a ustedes para formar un tratado de paz entre nosotros, y ahora, por lo tanto, contraten con nosotros con un pacto de paz y verdad, que ustedes no se meterán con nosotros tanto como nosotros no nos meteremos con ustedes. Y los hijos de Jacob supieron que ellos en verdad habían venido a buscar la paz de ellos, y los hijos de Jacob los escucharon a ellos, y formaron un pacto con ellos. Y los hijos de Jacob juraron a ellos que no se meterían con ellos, y todos los reyes de Canaán también juraron a ellos, y los hijos de Jacob los hicieron tributarios desde ese día en adelante. Y después de esto, todos los capitanes de esos reyes vinieron con sus hombres delante de Jacob, con regalos en sus manos para Jacob y sus hijos, y ellos se inclinaron a él a la tierra. Y todos esos reyes surgieron a los hijos de Jacob y suplicaron de ellos que regresaran todo el botín que habían capturado de las 7 ciudades de los amorreos, y los hijos de Jacob lo hicieron. Y ellos regresaron todo lo que ellos habían capturado, las mujeres, los pequeños, el ganado y todo el botín que ellos habían tomado, y ellos lo enviaron fuera, y ellos se fueron, cada uno a su ciudad. Y todos esos reyes de nuevo se inclinaron a los hijos de Jacob, y ellos enviaron o trajeron muchos regalos en esos días, y los hijos de Jacob despidieron a esos reyes y a sus hombres, y ellos se fueron en paz de ellos a sus ciudades, y los hijos de Jacob también regresaron a su hogar, a Siquem. Y hubo paz desde ese día en adelante entre los hijos de Jacob y los reyes de los cananitas, hasta que los hijos de Israel vinieron a heredar la tierra de Canaán. Capítulo 41. José amado por su padre Jacob. Y en el transcurso del año los hijos de Jacob viajaron de Siquem y vinieron a Hebrón, a su padre Isaac, y ellos vivieron allí, pero sus rebaños y manadas ellos alimentaban diariamente en Siquem, porque en esos días había allí buen y jugoso pasto, y Jacob y sus hijos y toda su casa vivieron en el valle de Hebrón. Y fue en esos días, en ese año, siendo el año 106 de la vida de Jacob, en el año 10 de venir Jacob de Padán Aram, que Lea la esposa de Jacob murió. Ella era de 51 años de edad cuando murió en Hebrón. Y Jacob y sus hijos la sepultaron en la cueva del campo de Macpela, cual es Hebrón, el cual Abraham había comprado de los hijos de Het para posesión del lugar de sepultura. Y los hijos de Jacob vivieron con su padre en el valle de Hebrón, y todos los habitantes de la tierra conocían de su fuerza y su fama se extendió por toda la tierra. Y José el hijo de Jacob, y su hermano Benjamín, los hijos de Raquel, eran aún jóvenes en esos días y no salieron a las batallas con sus hermanos en todas las ciudades de los amorreos. Y cuando José vio la fuerza de sus hermanos, y su grandeza, él los alabó y los encomió. Pero él se había clasificado así mayor que ellos, y se exaltó a sí mismo delante de ellos, y Jacob su padre también lo amaba más que a sus otros hijos, porque él era su hijo de la vejez, y por su amor por él, le hizo una túnica de muchos colores. Y cuando José vio que su padre lo amaba más que a sus hermanos, él continuó exaltándose a sí mismo por encima de sus hermanos, y él traía a su padre malos reportes referentes a ellos. Y los hijos de Jacob, viendo toda la conducta de José hacia ellos, y que su padre lo amaba más que a ninguno de ellos lo odiaban y no podían hablar con él en una forma de paz todos los días. Y José tenía 17 años de edad, y aún se magnificaba a sí mismo por encima de sus hermanos. Y pensaba y se ensalzaba por encima de ellos. En ese tiempo él soñó un sueño, y él vino a sus hermanos y les contó el sueño, y él dijo a ellos, yo soñé un sueño, y he aquí que todos estábamos atando manojos en el campo, y mi manojo se levantó y se paró en tierra, y los manojos de ustedes lo rodearon y se inclinaron a él. Y todos sus hermanos le respondieron, y le dijeron, ¿qué significa esto que tú sueñas? ¿E imaginas tú en tu corazón que reinarás y regirás sobre nosotros? Y él aún vino y dijo la cosa a su padre Jacob, y Jacob besó a José cuando él oyó esas palabras de su boca, y Jacob bendijo a José. Y cuando los hijos de Jacob vieron que su padre había bendecido a José y lo había besado,
y que él lo amaba en extremo, ellos se pusieron celosos de él y lo odiaron aún más. Y después de esto José soñó otro sueño y se lo relató a su padre en la presencia de sus hermanos: He aquí yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron hacia mí. Y su padre oyó las palabras de José y su sueño, y viendo que sus hermanos odiaban a José a causa de este asunto, Jacob por lo tanto reprendió a José delante de sus hermanos a causa de esta cosa, diciendo: ¿Qué significa este sueño que tú has soñado, y magnificarte a ti mismo delante de tus hermanos que son mayores que tú? ¿Te imaginas tú en tu corazón que yo y tu madre y tus 11 hermanos vendremos y nos inclinaremos ante ti, que tú hablas esas cosas? Y sus hermanos estaban celosos de él a causa de sus palabras y sueños, y continuaron odiándolo, y Jacob reservó este sueño en su corazón. Y los hijos de Jacob fueron un día a alimentar los rebaños en Siquem. Porque ellos también eran pastores en esos días, y mientras los hijos de Jacob estaban ese día alimentando en Siquem y se demoraron, y el tiempo de reunir el ganado había pasado, y ellos no habían regresado. Y Jacob vio que sus hijos se habían retrasado en Siquem, y Jacob se dijo así: quizás la gente de Siquem se han levantado para pelear contra ellos, por lo tanto se han demorado este día. Y Jacob llamó a José su hijo y le ordenó, diciendo: He aquí que tus hermanos están alimentando este día en Siquem, y he aquí que ellos no han regresado, ve ahora por tanto y mira a ver dónde están, y trae palabra de regreso referente al bienestar de tus hermanos y el bienestar del rebaño. Y Jacob envió a su hijo José al valle de Hebrón, y José vino por sus hermanos a Siquem, y no los pudo encontrar, y José fue por el campo alrededor de Siquem, para ver dónde sus hermanos estaban, y él perdió el camino en el desierto, y no sabía qué senda tomar. Y un ángel de Yahweh lo encontró vagando por en el camino hacia el campo, y José dijo al ángel de Yahweh: Yo busco a mis hermanos, ¿has oído dónde están alimentando? Y el ángel de Yahweh dijo a José: Yo vi a tus hermanos alimentando aquí y los oí decir que iban a alimentar en Dotán. Y José escuchó a la voz del ángel de Yahweh, y él fue a sus hermanos en Dotán y él los encontró en Dotán alimentando el rebaño. Y José avanzó hacia sus hermanos, y antes de que él llegara cerca de ellos, ellos habían resuelto matarlo. Y Simeón dijo a sus hermanos: He aquí que el hombre de los sueños está viniendo a nosotros este día, ahora, por lo tanto, matémosle y lo echamos en uno de los pozos que hay en el desierto, y cuando su padre lo busque de nosotros, diremos que una bestia salvaje lo ha devorado. Y Rubén oyó las palabras de sus hermanos referentes a José. Y él dijo a ellos: Ustedes no deben hacer esta cosa, porque ¿cómo podemos levantar la mirada a nuestro padre Jacob? Échenlo en este pozo para que muera ahí, pero no extiendan una mano sobre él para derramar sangre. Y Rubén dijo esto para liberarlo de sus manos, y traerlo de regreso a su padre. Y cuando José vino a sus hermanos, él se sentó delante de ellos, y ellos se levantaron sobre él y lo agarraron y lo golpearon a tierra, y lo despojaron de la túnica de muchos colores que tenía sobre él. Y ellos lo agarraron y lo echaron dentro del pozo, y en el pozo no había agua, sino serpientes y escorpiones. Y José tenía temor de las serpientes y escorpiones que estaban en el pozo. Pero ellos no le hicieron daño a José. Y José llamó a sus hermanos desde el pozo, y les dijo a ellos: ¿Qué les he hecho a ustedes, y en qué he pecado? ¿Por qué ustedes no temen a Yahweh referente a mí? ¿No soy yo sus huesos y sangre? ¿No es Jacob su padre, mi padre? ¿Por qué me hacen esta cosa, y cómo levantarán la vista a nuestro padre? Y él continuaba gritando y llamando a sus hermanos desde el pozo, y él dijo: Oh Judá, Simeón y Leví, mis hermanos, álcenme de este lugar de oscuridad donde me han puesto, y vengan este día a tener compasión sobre mí, ustedes hijos de Yahweh, e hijos de Jacob mi padre. Y si yo he pecado contra ustedes, ¿no son ustedes los hijos de Abraham, Isaac y Jacob? Si ellos veían a un huérfano, ellos tenían compasión sobre él, ellos le daban pan para comer, o a uno que tuviera sed, le daban agua para beber, y uno que estuviera desnudo, lo cubrían con atuendos. Y como entonces ustedes van a retener la piedad de su hermano, porque yo soy su carne y huesos, y si yo he pecado contra ustedes, ciertamente ustedes harán esto por causa de nuestro Padre. Y José habló esas palabras desde el pozo. Y sus hermanos no podían escucharlo, ni inclinar sus oídos a las palabras de José, y José estaba llorando y sollozando en el pozo. Y José dijo: Oh, si mi padre supiera,
este día, el acto que mis hermanos me han hecho a mí, y las palabras que ellos este día me han hablado a mí. Y todos sus hermanos oyeron sus lloros y gritos en el pozo, y sus hermanos fueron y se removieron del pozo, para que no pudieran oír los lloros de José y sus lamentos en el pozo. Capítulo 42. José es vendido y llevado a Egipto. Y ellos fueron y se sentaron en la parte opuesta, como la distancia de un tiro de arco, y ellos se sentaron allí para comer pan, y mientras estaban comiendo, ellos tuvieron juntos consejos sobre qué iban a hacer con él. Si matarlo o traerlo de regreso a su padre. Ellos estaban teniendo el consejo, cuando levantaron sus ojos y vieron, y he aquí que había una compañía de ismaelitas viniendo a la distancia por el camino de Gilead, con destino a Egipto. Y Judá dijo a ellos, ¿qué ganaremos por matar a nuestro hermano? Quizás su Dios lo requerirá de nosotros. Este es, entonces, el consejo propuesto sobre el que ustedes harán a él, he aquí esta compañía de ismaelitas yendo hacia Egipto. Vengan ahora y vamos a deshacernos de él a las manos de ellos, y que nuestras manos no estén sobre él, y ellos lo llevarán con ellos, y él será perdido entre la gente de la tierra, y nosotros no lo pondremos a muerte con nuestras manos. Y la propuesta complació a sus hermanos y ellos hicieron de acuerdo a la palabra de Judá. Y mientras ellos estaban discutiendo el asunto, y antes que la compañía de ismaelitas pasara junto a ellos, 7 mercaderes de Madián pasaron junto a ellos, y mientras pasaban estaban sedientos, y ellos levantaron sus ojos y vieron el pozo donde José estaba metido. Y ellos vieron, y he aquí que toda especie de ave estaba sobre él. Y esos madianitas corrieron al pozo para beber agua, porque ellos creían que contenía agua, y al venir al pozo ellos oyeron la voz de José llorando y lamentándose en el pozo, y ellos miraron en el pozo. Y he aquí que había un joven de hermosa apariencia y bien favorecido. Y ellos llamaron a él, y dijeron, ¿quién eres tú y quién te puso ahí, y quién te puso en ese pozo en el desierto? Y todos ellos asistieron en alar a José y ellos lo sacaron fuera del pozo, y lo tomaron y siguieron con su viaje y pasaron junto a sus hermanos. Y ellos les dijeron, ¿por qué hacen esto, tomar a nuestro sirviente e irse? En verdad nosotros pusimos a este joven en el pozo porque se rebeló contra nosotros. Y ustedes vienen y lo sacan y se lo llevan, ahora, denos de regreso nuestro sirviente. Y los madianitas respondieron y dijeron a los hijos de Jacob, ¿es este sirviente de ustedes o este hombre los atiende? Quizás ustedes todos son sirvientes de él, porque él es más hermoso y mejor favorecido que todos ustedes, ¿por qué todos ustedes nos hablan falsamente? Ahora, por lo tanto, nosotros no escucharemos a sus palabras, ni los atenderemos, porque nosotros encontramos a este joven en un pozo en el desierto, y nosotros lo tomamos, y por lo tanto, seguiremos. Y todos los hijos de Jacob se acercaron a ellos y se levantaron y les dijeron, denos a nuestro sirviente y ¿por qué morirán todos por el filo de la espada? Y los madianitas gritaron contra ellos y desenfundaron sus espadas, y se acercaron para pelear contra los hijos de Jacob. He aquí que Simeón se levantó de su asiento contra ellos, y saltó en la tierra y se acercó a los madianitas y les dio un terrible grito delante de ellos, tal que su grito fue oído a la distancia, y la tierra tembló al grito de Simeón. Y los madianitas estaban aterrorizados a causa de Simeón y el ruido de su grito, y ellos cayeron sobre sus rostros, y estaban excesivamente alarmados. Y Simeón les dijo a ellos, en verdad yo soy Simeón hijo de Jacob el hebreo, que con mis hermanos destruimos la ciudad de Siquelm y las ciudades de los amorreos, así además me haga a mi Dios, que si todos sus hermanos el pueblo de Madián, y también los reyes de Canaán, fueran a venir con ustedes, ellos no podrían pelear contra mí. Ahora, por lo tanto, devuélvanos al joven a quien ustedes han tornado, no sea que yo dé su carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y los madianitas estaban más aterrorizados de Simeón. Y ellos se acercaron a los hijos de Jacob con terror y miedo, y con palabras patéticas, diciendo, ciertamente ustedes han dicho que el joven es su sirviente, y que él se rebeló contra ustedes, y por tanto lo pusieron en el pozo, ¿qué, entonces, harán ustedes con un sirviente que se rebela contra su amo? Ahora, por lo tanto, véndanlo a nosotros y nosotros les daremos todo lo que requieran por él. Y Yahweh estaba complacido de hacer esto para que los hijos de Jacob no mataran a su hermano. Y los madianitas vieron que José era de apariencia hermosa, y bien favorecido,
ellos lo deseaban a él en sus corazones y estaban urgidos en comprarlo de sus hermanos. Los hijos de Jacob escucharon a los madianitas y les vendieron a José por 20 piezas de plata, y Rubén su hermano no estaba con ellos, y los madianitas tomaron a José y continuaron su viaje a Gilead. Ellos iban por el camino y los madianitas se arrepintieron de lo que habían hecho, en haber comprado al joven, y uno dijo al otro, ¿qué es esta cosa que hemos hecho, en tomar este joven de los hebreos, quien es de hermosa apariencia y bien favorecido? Quizás este joven es robado de la tierra de los hebreos, ¿y por qué, entonces hemos hecho tal cosa? Y si somos buscados y él es encontrado en nuestras manos, nosotros moriremos por él. Ciertamente fuertes y poderosos hombres lo han vendido a nosotros, la fuerza de uno quien ustedes vieron este día, quizás ellos lo robaron de esta tierra con su fuerza y su brazo poderoso, y ellos lo han vendido a nosotros por el bajo valor cual hemos dado a ellos. Y mientras ellos lo estaban discutiendo, ellos miraron, y he aquí que la compañía de ismaelitas que estaba viniendo primero, y cual los hijos de Jacob vieron, estaba avanzando hacia los madianitas, y los madianitas se dijeron uno al otro, vengan. Vamos a vender a este joven a la compañía de los ismaelitas que está viniendo hacia nosotros, y tomaremos por él lo poco que dimos por él, y seremos librados de este mal. Y ellos hicieron así, y ellos llegaron a los ismaelitas, y los madianitas vendieron a José a los ismaelitas por las 20 piezas de plata que ellos habían dado por él a sus hermanos. Y los madianitas siguieron su camino a Gilead, y los ismaelitas tomaron a José y ellos lo dejaron montar en uno de los camellos, y ellos lo estaban llevando a Egipto. Y José oyó que los ismaelitas estaban en camino a Egipto, y José se lamentó y lloró por esta cosa que él estaba siendo removido tan lejos de la tierra de Canaán, de su padre, y él lloró amargamente y él estaba montado sobre el camello, y uno de los hombres lo observó, y lo hizo descender del camello y caminar a pie, y a pesar de esto, José continuó llorando y lamentándose, y él dijo, oh padre, oh padre. Y uno de los ismaelitas se levantó y golpeó a José en el cachete, y él aún continuó llorando. Y José estaba fatigado en el camino y no podía seguir a causa del amargor de su alma, y ellos todos le pegaron y lo afligieron en el camino, y ellos lo aterrorizaron para que dejara de llorar. Y Yahweh vio la aflicción de José y su problema, y Yahweh trajo sobre esos hombres oscuridad y confusión, y la mano de todos los que lo golpearon se marchitó. Y ellos dijeron uno al otro, ¿qué es esta cosa que Dios nos ha hecho en el camino? Y ellos no sabían que esto les había sobrevenido por causa de José, y los hombres siguieron de camino, y ellos pasaron por el camino de Efrat donde Raquel estaba sepultada. Y José llegó a la sepultura de su madre, y José se apresuró y corrió a la sepultura de su madre. Y cayó sobre la sepultura y lloró. Y José clamó a gran voz sobre la sepultura de su madre, él dijo, oh madre, mi madre, oh tú que me diste a luz, despiértate ahora, levántate y mira a tu hijo, como él ha sido vendido por esclavo, y ni uno se compadece de él. Oh levántate y mora conmigo a causa de mis aflicciones, y mira los corazones de mis hermanos. Levántate mi madre, levántate, despiértate de tu sueño para mí, dirige tus batallas contra mis hermanos. O como ellos me han despojado de mi túnica y me han vendido 2 veces como esclavo, y me han separado de mi padre, y no hay uno que tenga piedad. Levántate y pon tu causa contra ellos delante del Dios, y mira a ver a quien él justificará en el juicio, y a quien él condenará. Levántate, oh mi madre, levántate, despiértate de tu sueño y mira a mi padre como su alma está conmigo este día, y confórtalo y consuela su corazón. Y José continuó hablando esas palabras, y José gritó a gran voz y lloró amargamente sobre la sepultura de su madre, y él cesó de hablar, y de la amargura de su corazón se volvió inerte como piedra sobre la sepultura. Y José oyó una voz que le hablaba a él desde debajo de la tierra. ¿Cuál le respondió con amargura de corazón, y con una voz de lamento y oración en estas palabras, mi hijo José, yo he oído la voz de tu lloro y la voz de tu lamento, yo he visto tus lágrimas. Yo conozco tus aflicciones, mi hijo, y me entristece por amor a ti, y abundante tristeza es añadida a mi tristeza. Y por lo tanto mi hijo, José mi hijo, ten esperanza en Yahweh, y espera en él y no temas, porque Yahweh está contigo, él te liberará de todos los problemas. Levántate mi hijo y ve a Egipto con tus amos, no temas, porque Yahweh está contigo, mi hijo. Y ella continuó hablando en esa forma a José, entonces ella se calló.
Y José oyó esto y él se quedó grandemente pensativo. Y él continuó llorando, y después de esto uno de los ismaelitas lo observó llorando y lamentándose sobre la sepultura, y su ira fue rebullida contra él, y lo echó de allí, y lo golpeó y lo maldijo. Y José dijo a los hombres, ¿puedo encontrar misericordia a la vista de ustedes para llevarme de regreso a la casa de mi padre, y él les dará abundancia de riquezas? Y ellos respondieron diciendo, ¿no eres tú el esclavo, y dónde está tu padre? Y si tú tuvieras un padre no hubieras sido vendido 2 veces por tan poco dinero, y la ira de ellos aún estaba rebullida contra él, y ellos continuaron golpeándolo y castigándolo. Y José lloró amargamente. Y Yahweh vio la aflicción de José, y Yahweh de nuevo golpeó a esos hombres, y los castigó, y Yahweh causó oscuridad que los envolviera sobre la tierra, y relámpagos destellaron y truenos rugieron, y la tierra tembló a la voz de los truenos y del viento poderoso, y los hombres estaban aterrorizados y no sabían a dónde ir. Y las bestias y los camellos se pararon inertes, y ellos las guiaban, pero no se movían, ellos las golpearon, y ellas se agacharon en la tierra. Y los hombres se dijeron uno al otro, ¿qué es esto que el Dios ha hecho a nosotros? ¿Cuáles son nuestras transgresiones y cuáles son nuestros pecados, que esta cosa ha caído sobre nosotros? Y uno de ellos respondió, y dijo, quizás por el pecado de afligir a este esclavo, esta cosa nos sucedió este día a nosotros, por lo tanto, imploren de él fuertemente que nos perdone, y entonces sabremos por quién nos ha caído este mal sobre nosotros, y si el Dios tiene compasión de nosotros, entonces sabremos que esto viene a nosotros por el pecado de afligir a este esclavo. Y los hombres lo hicieron así, y ellos suplicaron a José y lo presionaron para perdonarlos, y ellos dijeron, hemos pecado contra Dios y contra ti. Ahora, por lo tanto, concede nuestra petición de tu Dios que Él quite esta muerte de nosotros, porque hemos pecado contra Él. Y José hizo de acuerdo a sus palabras, y Yahweh escuchó a José, y Yahweh quitó la plaga con la cual infligió sobre esos hombres por causa de José, y las bestias se levantaron de la tierra y ellos las condujeron, y ellos siguieron, y la tormenta rugiente se aplacó y la tierra se tranquilizó. Y los hombres siguieron en su viaje a Egipto, y los hombres sabían que este mal les había sobrevenido por causa de José. Y ellos se dijeron uno al otro, he aquí, nosotros sabemos que fue por causa de su aflicción que este mal cayó sobre nosotros, ahora, por lo tanto, ¿por qué hemos de traer esta muerte sobre nuestras almas? Vamos a aconsejarnos en qué hacer con este esclavo. Y uno respondió, y dijo, ciertamente él nos dijo que lo lleváramos de regreso a su padre, ahora por tanto vengan, vamos a llevarlo de regreso y lo llevaremos al lugar que él nos dirá, y tomaremos de su familia el precio que nosotros dimos por él y entonces nos iremos. Y uno respondió de nuevo. Y dijo, he aquí este consejo es bueno, pero no lo podemos hacer porque el camino está muy lejos de nosotros, y no podemos salirnos del camino. Y uno más respondió y le dijo a él, este es el consejo a ser adoptado, no nos desviaremos de él, he aquí, este día nosotros vamos a Egipto, y cuando hayamos llegado a Egipto, lo venderemos a un alto precio, y seremos liberados de su mal. Y esta cosa complació a los hombres, y así lo hicieron, y ellos continuaron su viaje a Egipto con José. Capítulo 43. Jacob hace duelo por José. Y cuando los hijos de Jacob habían vendido a su hermano José a los madianitas, sus corazones fueron golpeados por causa de él, y ellos se arrepintieron de sus actos. Y ellos lo buscaron para traerlo de regreso, pero no lo encontraron. Y Rubén regresó al pozo donde José había sido echado, para poder alzarlo, y restaurarlo a su padre, y Rubén estaba junto al pozo, y no oyó ni una palabra, y él llamó, José, José. Y nadie respondió ni pronunció una palabra. Y Rubén dijo, José ha muerto del miedo, o alguna serpiente ha causado su muerte, y Rubén descendió al pozo. Y él buscó a José y no lo pudo encontrar en el pozo, y él salió de nuevo. Y Rubén rasgó sus vestiduras y él dijo, el niño no está aquí, ¿y cómo voy a reconciliar a mi padre acerca de él si él está muerto? Y él fue a sus hermanos y los encontró sufriendo a causa de José, y aconsejándose juntos en cómo reconciliar a su padre acerca de él, y Rubén dijo a sus hermanos, yo vine al pozo y he aquí que José no estaba ahí, ¿qué entonces diremos a nuestro padre? Porque mi padre solo reclamará al joven de mí. Y sus hermanos le respondieron, diciendo,
Tal y tal nosotros hicimos, y nuestros corazones después nos golpeó a causa de este acto, y ahora nos sentamos a buscar un pretexto en cómo reconciliar a nuestro padre con esto. Y Rubén les dijo a ellos, ¿qué es esto que ustedes han hecho para traer las canas de nuestro padre en tristeza a la sepultura? La cosa no es buena, lo que han hecho. Y Rubén se sentó con ellos, y ellos todos se levantaron y juraron uno al otro no decir esta cosa a Jacob, y ellos todos dijeron, el hombre que diga esto a nuestro padre o a su casa, o que reporte esto a cualquiera de los hijos de la tierra, nosotros nos levantaremos contra él y lo mataremos con la espada. Y los hijos de Jacob se temían uno al otro en este asunto, desde el menor al mayor, y ni uno habló una palabra, y ellos ocultaron esta cosa en sus corazones. Y ellos se sentaron para determinar e inventar algo que decir a su padre Jacob referente a todas estas cosas. E Isacar dijo a ellos, aquí un consejo para ustedes si parece bien a sus ojos hacer esta cosa, tomen la túnica que pertenece a José y la rasgan, y maten un cabrito de los carneros y la mojan con la sangre. Y la envían a nuestro padre y cuando él la vea, él dirá que una bestia malvada ha devorado a José, por lo tanto, rasguen la túnica y he aquí que su sangre estará sobre la túnica. Y por hacer esto estaremos libres de las murmuraciones de nuestro padre. Y el consejo de Isacar les complació, y ellos lo escucharon a él y ellos hicieron de acuerdo a la palabra de Isacar, con la cual los había aconsejado. Y ellos se apresuraron y tomaron la túnica de José y la rasgaron, y ellos mataron un cabrito de los carneros y mojaron la túnica en la sangre del cabrito, y después la pisotearon en el polvo. Y ellos enviaron la túnica a su padre Jacob por la mano de Neftalí, y ellos le ordenaron decir estas palabras, nosotros habíamos reunido el ganado, y habíamos venido tan lejos como el camino a Siquelm y más lejos, cuando encontramos esta túnica en el camino en el desierto llena de sangre y polvo. Ahora reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Y Neftalí fue y él vino a su padre y le dio la túnica, y le habló todas las palabras que sus hermanos le habían ordenado. Y Jacob vio la túnica de José y la reconoció y él cayó con el rostro a tierra, y se volvió tan inerte como una piedra, y después él se levantó y gritó con una gran voz de lamento, y él dijo, es la túnica de mi hijo José. Y Jacob se apresuró y envió uno de sus sirvientes a sus hijos, quien fue a ellos y los encontró viniendo por el camino con el rebaño. Y los hijos de Jacob vinieron a su padre cerca del anochecer, y he aquí sus vestiduras estaban rasgadas y había polvo sobre sus cabezas. Y ellos encontraron a su padre lamentándose y llorando a gran voz. Y Jacob dijo a sus hijos, díganme verdaderamente qué mal han traído de repente ustedes sobre mí. Y ellos respondieron a su padre Jacob, diciendo, nosotros veníamos este día después que el rebaño había sido reunido, y vinimos tan lejos como la ciudad de Siquelm por el camino del desierto, y encontramos esta túnica llena de sangre sobre la tierra. Y nosotros la reconocimos y la enviamos a ti para que la reconocieras. Y Jacob oyó las palabras de sus hijos, y él gritó en alta voz, y él dijo, es la túnica de mi hijo, una bestia maldita lo ha devorado, José está rasgado en pedazos. Pues yo lo envié este día para saber que todo iba bien con ustedes y bien con los rebaños y que me trajera palabra de ustedes, y él fue como yo le ordené, y esto es lo que le ha sucedido este día mientras yo creía que mi hijo estaba con ustedes. Y los hijos de Jacob respondieron, y dijeron, él no vino a nosotros, ni lo hemos visto desde el momento que salimos de ti hasta ahora. Y cuando Jacob oyó sus palabras él de nuevo gritó en alta voz. Y él se levantó y rasgó sus vestiduras, y él puso cilicio sobre sus lomos, y él lloró amargamente y él se enlutó y alzó su voz en lamento y dijo estas palabras, José mi hijo José, yo te envié este día tras el bienestar de tus hermanos, y he aquí que has sido rasgado en pedazos, por mi mano esto ha sucedido a mi hijo. Me entristece por ti, José mi hijo, me entristece por ti, cuán dulce eras tú para mí durante la vida, y ahora cuán extremadamente amarga es tu muerte para mí. O que haya muerto yo en tu lugar José mi hijo, porque me entristece desgraciadamente por ti mi hijo José mi hijo, donde estás y hacia donde has sido arrastrado. Levántate. Levántate de tu lugar, y ven a ver mi tristeza por ti, oh mi hijo José. Ven ahora y cuenta las lágrimas que fluyen de mis ojos por mis mejillas, y tráelas delante de Yahweh, que su ira se vuelva de mí.
Oh José mi hijo, como caíste, por la mano de uno por el cual ni uno ha caído desde el principio del mundo hasta este día, porque tú has sido puesto a muerte por el golpe de un enemigo, infligido con crueldad. Pero ciertamente yo sé que esto te ha sucedido a ti, a causa de la multitud de mis pecados. Levántate ahora y mira cuán amarga es mi aflicción por ti mi hijo, a pesar de que yo no te levanté, ni te formé, ni te di el aliento y alma, sino fue Dios quien te formó e hizo tus huesos y los cubrió con carne, y sopló en tus narices el aliento de vida, y después Él te dio a mí. Ahora, en verdad, el Dios quien te dio a mí, Él te ha tomado de mí, y tal ha caído sobre ti. Y Jacob continuó hablando esas palabras referente a José, y él lloró amargamente, y él cayó a tierra y se puso inerte. Y todos los hijos de Jacob, viendo la aflicción de su padre, ellos se arrepintieron de lo que habían hecho. Ellos también lloraron amargamente. Y Judá se levantó y alzó la cabeza de su padre de la tierra, y él limpió las lágrimas de su padre de sus mejillas, y Judá lloró un lloro extremadamente grande, mientras la cabeza de su padre estaba reclinada en su regazo, inerte como una piedra. Y los hijos de Jacob vieron la aflicción de su padre, y ellos alzaron sus voces y continuaron llorando, y Jacob aún estaba tendido en la tierra inerte como una piedra. Y todos sus hijos y sus sirvientes y los hijos de sus sirvientes se levantaron y se pusieron alrededor de él para confortarlos, y él rehusó ser confortado. Y toda la casa de Jacob se levantó y hicieron luto, un gran luto a causa de José y la aflicción de su padre. Y la noticia llegó a Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Jacob, y él lloró amargamente a causa de José, él y toda su casa, y él fue desde el lugar donde él vivía en Hebrón, y sus hombres con él, y él confortó a Jacob su hijo, y él rehusó ser confortado. Después de esto Jacob se levantó de la tierra, y sus lágrimas estaban corriendo por sus mejillas, y él dijo a sus hijos, levántense y tomen sus espadas y sus arcos. Y vayan al campo y busquen y vean si pueden encontrar el cuerpo de mi hijo y tráiganlo a mí que yo pueda sepultarlo. Busquen también, por favor, entre las bestias y las cazan, y esa que venga la primera ante ustedes, esa la agarran y la traen a mí, quizás Yahweh este día tendrá piedad con mi aflicción, y ponga delante de ustedes eso que rasgó a mi hijo en pedazos, y tráiganlo a mí, y yo vengaré la causa de mi hijo. Y sus hijos hicieron lo que su padre les había ordenado, y ellos se levantaron temprano en la mañana, y cada uno tomó su espada y su arco en mano, y ellos fueron al campo a cazar las bestias. Y Jacob aún estaba llorando en alta voz y lamentándose y caminando de aquí para allá en la casa. Y golpeando sus manos juntas, diciendo, José mi hijo, José mi hijo. Y los hijos de Jacob fueron al desierto para agarrar las bestias, y he aquí que un lobo vino hacia ellos, y ellos lo agarraron y lo trajeron a su padre, y ellos dijeron a él, este es el primero que hemos encontrado y lo hemos traído a ti como tú has ordenado, y el cuerpo de tu hijo, nosotros no pudimos encontrar. Y Jacob tomó a la bestia de las manos de sus hijos, y él gritó con una gran voz de lamento, agarrando la bestia en sus manos, y él habló con corazón amargo a la bestia, ¿por qué devoraste a mi hijo José? ¿Y cómo no tienes temor del Dios de la tierra, o de mi aflicción por mi hijo José? Y tú devoraste a mi hijo por nada. Porque él no cometió violencia, y por tanto me hiciste culpable a causa de él, por lo tanto Dios requerirá el que es perseguido. Y Yahweh abrió la boca de la bestia para confortar a Jacob con sus palabras, y respondió a Jacob y habló estas palabras a él, como Dios vive quien nos creó a nosotros sobre la tierra, y como mi alma vive, mi Señor, yo no vi a tu hijo, ni lo rasgué en pedazos. Pero desde una tierra distante yo también vine a buscar a mi hijo quien se fue de mí este día, y yo no sé si está vivo o muerto. Y yo vine este día al campo a buscar a mi hijo, y tus hijos me encontraron, y me agarraron y aumentaron mi tristeza, y me han traído este día delante de ti, y ahora he hablado todas mis palabras a ti. Y ahora, por lo tanto, oh hijo de hombre, yo estoy en tus manos, y haz a mí este día como parezca bien a tu vista, pero por la vida del Dios quien me creó, yo no vi a tu hijo, ni lo rasgué en pedazos, ni la carne de hombres ha entrado en mi boca en todos los días de mi vida. Y cuando Jacob oyó estas palabras de la bestia él estaba grandemente sorprendido. Y soltó la bestia de sus manos, y ella se fue. Y Jacob aún estaba llorando en voz alta y lamentándose por José día tras día, y él se lamentó por su hijo muchos días. Capítulo 44. José vendido como esclavo a Potifar.
Y los hijos de Ismael que habían comprado a José de los madianitas, quienes lo habían comprado de sus hermanos, fueron a Egipto con José, y ellos llegaron a la frontera de Egipto, y cuando se acercaron a Egipto, ellos encontraron a 4 hombres hijos de Madián, el hijo de Abraham, quienes habían salido de la tierra de Egipto en su viaje. Y los ismaelitas les dijeron a ellos, ¿desean ustedes comprar este esclavo de nosotros? Y ellos dijeron, entrégalo a nosotros. Y ellos entregaron a José a ellos, y ellos lo miraron, y él era un hermoso joven, y ellos lo compraron por 20 shekels. Y los ismaelitas continuaron su viaje a Egipto, y los madianitas dijeron uno al otro, he aquí que hemos oído que Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, busca un buen sirviente quien se pare delante de él para atenderlo, y para hacerlo supervisor de su casa y todo lo perteneciente a él. Vengan, vamos a venderlo a él por lo que deseemos, si él es capaz de darnos a nosotros lo que pidamos por él. Y esos madianitas fueron y llegaron a la casa de Potifar, y dijeron a él, hemos oído que tú buscas un buen sirviente para que te atienda, mira nosotros tenemos un sirviente que te agradará, si tú puedes darnos eso que deseamos, y lo venderemos a ti. Y Potifar dijo, tráiganlo delante de mí, y yo lo veré, y si él me convence yo les daré eso que ustedes requieran por él. Y los madianitas fueron y trajeron a José y lo pusieron delante de Potifar, y él lo vio, y él lo complació en extremo, y Potifar dijo a ellos, díganme, ¿qué requieren ustedes por este joven? Y ellos dijeron, 400 piezas de plata deseamos por él. Y Potifar les dijo a ellos, yo lo compraré de ustedes si ustedes me traen el recibo de su compra por ustedes, y me dirán su historia, porque quizás él sea robado, porque este joven no es un esclavo, ni hijo de esclavos, pero yo observo en él la apariencia de una buena y hermosa persona. Y los madianitas fueron y trajeron a los ismaelitas quienes habían vendido a José, y ellos le dijeron, él es un esclavo y nosotros se lo vendimos a ellos. Y Potifar oyó las palabras de los ismaelitas dando la plata a los madianitas, y los madianitas tomaron la plata y siguieron su camino, y los ismaelitas también regresaron a casa. Y Potifar tomó a José y lo trajo a su casa para que él le sirviera. Y José encontró favor a la vista de Potifar, y él puso su confianza sobre él, y lo hizo supervisor de su casa, y todo lo que pertenecía a él lo entregó en sus manos. Y Yahweh estaba con José y él se convirtió en un hombre próspero, y Yahweh bendijo la casa de Potifar por amor a José. Y Potifar dejó todo lo que él poseía en las manos de José. Y José era el que supervisaba las cosas que entraban y salían, y todo estaba regulado por su deseo en la casa de Potifar. Y José tenía 18 años de edad, un joven con bellos ojos y hermosa apariencia, y como él no había en toda la tierra de Egipto. En ese tiempo mientras él estaba en la casa de su amo, saliendo y entrando atendiendo a su amo, Celica la esposa de su amo, alzó sus ojos hacia José y ella lo miró a él, y he aquí, él era un joven hermoso y bien favorecido. Y ella codiciaba su belleza en su corazón, y su alma estaba fijada sobre José, y ella lo tentaba día tras día, y Celica persuadía a José diariamente, pero José no alzaba sus ojos para mirar a la esposa de su amo. Y Celica dijo a él, ¿qué apuesta es tu apariencia y tu forma? En verdad yo he mirado a todos los esclavos, y no he visto un esclavo tan bello como lo eres tú, y José dijo a ella, ciertamente él, quien me creó a mí en el vientre de mi madre, creó a toda la humanidad. Y ella le dijo a él, qué bellos son tus ojos, con lo cuales has deslumbrado a todos los habitantes de Egipto, hombres y mujeres. Y él le dijo a ella, qué bellos son mientras estamos vivos, pero si los miras en la sepultura, seguro te volverás de ellos. Y ella dijo a él, qué bellas y placenteras son todas tus palabras. Toma ahora, el arpa que está en la casa, y toca con tus manos y déjanos oír tus palabras. Y él le dijo a ella, qué bellas y placenteras son mis palabras cuando yo hablo la alabanza de mi Dios y su gloria. Y ella dijo a él, qué bello es el cabello de tu cabeza. Mira el peine de oro que está en la casa, tómalo por favor, y encrespa los cabellos de tu cabeza. Y él dijo a ella, ¿por cuánto tiempo hablarás estas palabras? Para de hablar esas palabras a mí. Levántate y atiende tus asuntos domésticos. Y ella dijo a él, no hay nadie en la casa y no hay nada que atender excepto tus palabras y tu deseo, aun no obstante esto, ella no pudo traer a José hacia ella, ni él puso sus ojos sobre ella,
sino que dirigió su mirada al suelo. Y Celica deseaba a José en su corazón, que él se acostara con ella, y en el tiempo que José estaba sentado en la casa haciendo su trabajo, Celica vino y se sentó delante de él, y ella lo tentaba diariamente con su discurso que se acostara con ella, o tan siquiera mirarla, pero José no la escuchaba a ella. Y ella dijo a él, si tú no haces de acuerdo a mis palabras, yo te castigaré con el castigo de muerte, y pondré un yugo de hierro sobre ti. Y José dijo a ella, ciertamente el Dios quien creó al hombre suelta los grilletes de los prisioneros. Y es el quien me liberará de tu prisión y de tu juicio. Y cuando ella no pudo prevalecer sobre él para persuadirlo, y su alma estando aún fijada en él, su deseo la arrojó en enfermedad grave. Y todas las mujeres de Egipto vinieron a visitarla, y ellas le dijeron, ¿por qué estás tú en este estado de decadencia? Tú, que no te falta nada, ciertamente tu esposo es un gran y estimado príncipe a la vista del rey, ¿te falta algo de lo que tu corazón desea? Y Celica les respondió a ellas, diciendo, este día será esto conocido por ustedes, de donde salta este desorden que me acaece en el cual ustedes me ven. Y ella ordenó a sus sirvientas preparar comida para todas las mujeres. Y ella hizo un banquete para ellas, y todas las mujeres comieron en la casa de Celica. Y ella les dio cuchillos para pelar los limones para comérselos, y ella ordenó que vistieran a José en atuendos costosos, y que él debía aparecer frente a ellas, y José vino ante sus ojos y todas las mujeres miraron a José, y no podían quitar sus ojos de él. Y ellas todas se cortaron sus manos con los cuchillos que tenían en sus manos, y todos los limones que estaban en sus manos, estaban llenos de sangre. Y ellas no supieron lo que habían hecho, pero continuaron mirando la belleza de José, y no volvieron sus pestañas de él. Y Celica vio lo que ellas habían hecho, y ella les dijo, ¿qué es esta obra que ustedes han hecho? Miren, yo les di limones para comer y todas se han cortado las manos. Y todas las mujeres vieron sus manos, y he aquí que estaban llenas de sangre, y su sangre fluía hasta sus atuendos, y ellas le dijeron, este esclavo en tu casa nos ha sobrecogido, y no podíamos volver nuestras pestañas de él por causa de su belleza. Y ella les dijo, seguramente esto sucedió a ustedes en el momento que lo miraron a él, y ustedes no se pudieron contener de él, como puedo yo abstenerme cuando él está constantemente en mi casa, y yo lo veo día tras día entrando y saliendo de la casa? ¿Cómo puedo mantenerme sin decaer o aún de perecer por cuenta de esto? Y ellas le dijeron, las palabras son verdad, porque quien puede ver esta bella forma en la casa y abstenerse de él, y no es él tu esclavo y supervisor de tu casa, y por qué no le dices eso que está en tu corazón, y sufre tu alma de perecer en esta forma? Y ella les respondió, yo todos los días intento persuadirlo, y él no consiente a mis deseos. Y yo le he prometido todo lo que es bueno, y aún me encuentro con que nada regresa de él, y yo estoy, por lo tanto, en estado de decadencia, como pueden ver. Y Celica se puso muy enferma a causa de su deseo hacia José, y ella estaba desesperadamente enferma de amor por causa de él, y toda la gente en la casa de Celica y su esposo no sabían nada de este asunto, que Celica estaba enferma por causa de su amor por José. Y toda la gente de su casa le preguntaron, diciendo, ¿por qué estás enferma y en decadencia, y no te falta nada? Y ella les dijo a ellos, yo no sé de esta cosa que diariamente está aumentando sobre mí. Y todas las mujeres y sus amigas venían diariamente a verla, y ellas hablaron con ella, y ella les dijo, esto solo puede ser por mi amor a José, y ellas le dijeron, sedúcelo y agárralo secretamente, quizás él te escuche, y quite esta muerte de ti. Y Celica se empeoró por su amor a José, y ella continuó decayendo, hasta que vagamente tenía fuerzas para pararse. Y en cierto día José estaba haciendo el trabajo de su amo en la casa, y Celica vino secretamente y cayó repentinamente sobre él. Y José se levantó contra ella, y él era más fuerte que ella, y él la trajo al suelo. Y Celica lloró por el deseo en su corazón hacia él, y ella le suplicó con sollozos, y sus lágrimas fluían por sus mejillas, y ella habló con él en una voz de súplica y amargura de alma, diciendo, ¿has oído tú, o visto, o conocido mujer tan bella como soy yo, o mejor que yo, quien te habla diariamente, y ha caído en decadencia por amor a ti, que ha concedido todo su honor a ti, y aún tú no escuchas a mi voz? Y si es por temor a tu amo no sea que él te castigue, como vive el rey ningún daño vendrá sobre ti de tu amo a causa de esta cosa, ahora, por lo tanto, por favor,
escúchame. Y consiente por el honor que yo concedido a ti, y quita esta muerte de mí, ¿y por qué he de morir por amor a ti? Y ella cesó de hablar. Y José le respondió, diciendo, abstente de mí, y deja este asunto a mi amo, he aquí que mi amo no sabe qué es lo que hay conmigo en esta casa, porque todo lo que pertenece a él lo ha entregado en mi mano. ¿Y cómo voy a hacer esas cosas en la casa de mi amo? Porque él también me ha honrado grandemente en esta casa. Y él me ha hecho supervisor de su casa, y él me ha exaltado, no hay uno mayor en esta casa que yo, y mi amo no ha retenido nada de mí, excepto a ti que eres su esposa, ¿cómo, pues, puedes tú hablar esas palabras a mí? ¿Y cómo puedo yo hacer este gran pecado a Dios y a tu esposo? Ahora, por lo tanto, abstente de mí, no hables más palabras como esas, porque no escucharé tus palabras. Pero Celica no quiso escuchar las palabras de José cuando él habló esas palabras a ella, sino que ella lo seducía diariamente para que la escuchara. Y fue después de esto que el arroyo de Egipto creció sobre sus riberas, y todos los habitantes de Egipto salieron, y también el rey y príncipe salieron con cantos y danzas. Porque era un gran regocijo en Egipto, y un día festivo en el tiempo de inundación del mar de Sihor, y ellos fueron allí para regocijarse todo el día. Y cuando los egipcios fueron para regocijarse, como era la costumbre, toda la gente de la casa de Faraón fue con ellos, pero Celica no quiso ir con ellos, porque ella dijo, estoy indispuesta, y ella permaneció sola en la casa, y no había otra persona con ella en la casa. Y ella se levantó y ascendió a su templo en la casa, y se vistió en atuendos principescos, y ella puso sobre su cabeza piedras preciosas de ónice incrustadas de plata y oro, y ella embelleció su rostro y su piel con todo tipo de líquidos purificantes femeninos. Y ella perfumó el templo y la casa con canela e incienso, y ella regó mirra y aloes, y después se sentó a la entrada del templo, y en el pasillo a la casa, por el cual José pasaba para hacer su trabajo. Y he aquí que José vino del campo, y entró a la casa para hacer el trabajo de su amo. Y él llegó al lugar por el cual tenía que pasar, y él vio la obra de Celica, y él se volvió. Y Celica vio a José volviéndose de ella, y ella lo llamó, diciendo, ¿qué te sucede, José? Ven a trabajar, y he aquí que yo haré espacio para ti hasta que hayas pasado a tu asiento. Y José regresó y entró en la casa, pasó de ese lugar hasta el lugar de su asiento, y él se sentó para hacer el trabajo de su amo, como de costumbre. Y he aquí que Celica vino a él y se paró delante de él en sus atuendos principescos, y la fragancia de su ropa fue difundida a la distancia. Y ella se apresuró y agarró a José y sus vestiduras, y le dijo a él, como vive el rey, si no haces mi petición tú morirás este día, y rápidamente ella extendió su otra mano y sacó una espada de debajo de sus atuendos, y la puso al cuello de José, y ella dijo, levántate y cumple con mi petición. Y si no, tú mueres este día. Y José estaba temeroso por ella al hacer esto, y él se levantó para huir de ella, y ella agarró el frente de su vestidura, y en el terror de su huida la vestidura que Celica agarró se rasgó, y José dejó la vestidura en las manos de Celica, y huyó y se fue, porque él estaba en temor. Y cuando Celica vio que la vestidura de José estaba rasgada, y que él la había dejado en su mano y había huido, ella tuvo miedo por su vida, no fuera que el reporte referente a ella se difundiera. Y ella se levantó y actuó con astucia, y se quitó los atuendos que tenía puestos, y se puso sus otros atuendos. Y ella tomó las vestiduras de José y las puso a su lado. Y ella fue y se sentó en el lugar donde se había sentado durante su enfermedad, antes de que la gente de la casa salieran al río, y ella llamó a un muchacho que estaba en su casa, y ella le ordenó llamar a la gente de la casa a ella. Y cuando ella los vio, ella dijo a ellos en alta voz de lamento, miren qué hebreo su amo ha traído a mí en la casa, porque él vino hoy a acostarse conmigo. Porque cuando ustedes se habían ido él vino a la casa, y viendo que no había ninguna persona en la casa. Él vino a mí, y me agarró, con intenciones de acostarse conmigo. Y yo agarré su vestidura y la rasgué y llamé contra él en alta voz, y cuando yo alcé mi voz él tuvo miedo por su vida y él dejó su vestidura delante de mí, y huyó. Y la gente de su casa no habló nada, pero su ira estaba muy rebullida contra José, y ellos fueron a su amo y le dijeron las palabras de su esposa. Y Potifar regresó a casa enfurecido, su esposa gritó a él, diciendo, ¿qué es esta cosa que me has hecho trayéndome un sirviente hebreo a la casa? Porque él vino este día para retosar conmigo, así me hizo este día.
Y Potifar oyó las palabras de su esposa, y él ordenó que José fuera castigado con azotes severos. Y así le hicieron a él. Y mientras ellos lo estaban azotando, José clamó a gran voz, y alzó sus ojos al cielo, y dijo, Oh Yahweh, el Dios, tú sabes que yo soy inocente de todas esas cosas, y por qué he de morir este día por falsedades, a la mano de esos incircuncisos hombres perversos, a quienes tú conoces. Y mientras los hombres de Potifar estaban golpeando a José, él continuó gritando y llorando, y había allí un niño de 11 meses de edad, y Yahweh abrió la boca del niño, y él habló estas palabras delante de los hombres de Potifar, quienes estaban golpeando a José, diciendo, ¿qué quieren ustedes de este hombre, y por qué le hacen este mal? Mi madre habla falsamente y pronuncia mentiras. Así fue la transacción. Y el niño les dijo con precisión todo lo que había sucedido, y todas las palabras de Celica a José día tras día él les declaró a ellos. Y todos los hombres oyeron las palabras del niño y estuvieron grandemente pensativos a las palabras del niño, y el niño cesó de hablar y se puso inerte. Y Potifar estaba muy avergonzado a las palabras de su hijo, y él les ordenó a sus hombres a no golpear más a José. Y los hombres cesaron de golpear a José. Y Potifar tomó a José y ordenó que fuera traído a justicia delante de los sacerdotes, que eran jueces pertenecientes al rey, para que lo juzgaran referente a este asunto. Y Potifar y José vinieron delante de los sacerdotes que eran los jueces del rey, y él les dijo a ellos, decidan, pido por favor, cuál juicio es debido a un sirviente, pues así ha hecho él. Y los jueces dijeron a José, ¿por qué hiciste esto a tu amo? Y José les respondió, diciendo, no es así, mis señores, así fue el asunto. Y Potifar dijo a José, en verdad yo te confié en tus manos todo lo que pertenecía a mí, y yo no retuve nada sino a mi esposa, ¿y cómo puedes haber hecho este mal? Y José respondió, diciendo, no es así mi señor, como Yahweh vive, y como tu alma vive, mi señor, la palabra que oíste de tu esposa no es verdad, porque así fue el asunto este día. 1 año me ha transcurrido desde que estoy en tu casa, ¿has visto alguna iniquidad en mí, o cualquier cosa que te cause demandar mi vida? Y los sacerdotes dijeron a Potifar, envía, por favor, y que ellos traigan la vestidura rasgada de José, y déjanos ver el rasgón en ella, y si el rasgón está en el frente de la vestidura, entonces su rostro tiene que haber estado opuesto a ella, y ella lo debe haber agarrado a él, para que viniera a ella, y con engaño tu esposa hizo todo lo que ella ha hablado. Y ellos trajeron la vestidura de José delante de los sacerdotes que eran jueces. Y ellos vieron y he aquí que el rasgón estaba delante de José, y todos los sacerdotes jueces supieron que ella lo presionó, y ellos dijeron, el juicio de muerte no es debido a este esclavo porque él no ha hecho nada, pero su juicio es que sea puesto en la casa de prisión a causa del reporte, cual por medio de él ha salido contra tu esposa. Y Potifar oyó sus palabras y lo puso en la casa de prisión, el lugar donde los prisioneros del rey son recluidos, y José estuvo en la casa de reclusión 12 años. Y a pesar de esto la esposa de su amo no se volvió de él, y no cesó de hablar con él día a día para que él escuchara sus palabras, y al término de 3 meses Elica continuaba yendo a la casa de reclusión día a día, y ella lo seducía para que le escuchara, y Celica dijo a José, ¿por cuánto tiempo permanecerás en esta casa? Pero escucha a mis palabras y yo te sacaré de esta casa. Y José le respondió a ella, diciendo, es mejor para mí permanecer en esta casa que escuchar a tus palabras, pecar contra el Dios. Y ella dijo a él, si tú no haces mi deseo, yo sacaré tus ojos, añadiré grilletes a tus pies, y te entregaré a las manos de aquellos que no conociste antes. Y José respondió a ella, y dijo, he aquí que el Dios de toda la tierra es capaz para liberarme de todo lo que tú me puedas hacer, porque Él abre los ojos de los ciegos, y suelta a aquellos que están atados, y preserva a todos los extranjeros que no están familiarizados con la tierra. Y cuando Celica no pudo persuadir a José a escucharla a ella dejó de ir a seducirlo, y José estaba aún recluido en la casa de reclusión. Y Jacob y todos sus hermanos que estaban en la tierra de Canaán aún lloraban y se enlutaban a causa de José. Porque Jacob rehusó ser confortado por su hijo José, y Jacob lloraba en alta voz, y sollozaba y se enlutaba en esos días. Capítulo 45. La genealogía de las tribus. Y fue en aquel tiempo en ese año, cuál es el año en que José descendió a Egipto después que sus hermanos lo habían vendido,
que Rubén el hijo de Jacob fue a Timna y tomó para él por esposa a Eliuram, hija de Abi el cananita, y él vino a ella. Y Eliuram la esposa de Rubén fue preñada y dio a luz para él a Hanoch, Palu, Etzron y Carmi, 4 hijos, y Simeón su hermano tomó a su hermana Dina por esposa, y ella dio a luz para él a Memuel, Yamin, Oad, Yahin y Tzohar, 5 hijos. Y después vino a Buma la mujer cananita, la misma Buma que Simeón tomó cautiva de la ciudad de Siquelm, y Buma estaba delante de Dina y la atendía, y Simeón vino a ella, y ella dio a luz para él a Shaul. Y Judá fue en este tiempo a Adulam, y él vino a un hombre de Adulam, y su nombre era Ira, y Judá vio allí a la hija de un hombre de Canaán, y su nombre era Aliyab, la hija de Shue, y él la tomó, y vino a ella, y Aliyab dio a luz para Judá a Ounen y Shailo, 3 hijos. Y Leví e Isacar fueron a la tierra del este, y ellos tomaron para sí esposas, las hijas de Jobab el hijo de Joctán, el hijo de Eber, y Jobab el hijo de Joctán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Adina, y el nombre de la menor era Arida. Y Leví tomó a Adina e Isacar tomó a Arida, y ellos vinieron a la tierra de Canaán, a la casa de su padre, y Adina dio a luz para Leví a Gersón, Keat y Merari, 3 hijos. Y Arida dio a luz para Isacar a Tola, Puba, Job y Chomron, 4 hijos, y Dan fue a la tierra de Moab, y tomó como esposa a Aflalet, la hija de Amudan el Moabita, y la trajo a la tierra de Canaán. Y Aflalet era estéril. Ella no tenía hijos, y Dios después se acordó de Aflalet la esposa de Dan, y ella fue preñada y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Usim. Y Gad y Naftalí fueron a Harán y tomaron de ese lugar las hijas de Amuram el hijo de Gus, el hijo de Naccor por esposas. Y estos son los nombres de las hijas de Amuram, el nombre de la mayor era Merima, y el nombre de la menor era Usit, y Neftalí tomó a Merima, y Gad tomó a Usit, y las trajeron a la tierra de Canaán, a casa de su padre. Y Merima dio a luz para Naftalí a Yaxeel, Guni, Yase y Shalem, 4 hijos, y Usit dio a luz para Gad a Sefion, Agi, Suni, Esbon, Eri, Arodi y Arali, 7 hijos. Y Aser salió y tomó a Adón hija de Aflal, hijo de Adad, el hijo de Ismael, por esposa, y él la trajo a la tierra de Canaán. Y Adón la esposa de Aser murió en esos días, ella no tuvo hijos, y fue después de la muerte de Adón que Aser fue al otro lado del río y tomó por esposa a Adura la hija de Abimael, el hijo de Eber, el hijo de Sem. Y la joven era de apariencia hermosa, y una mujer con sentido, y ella había sido la esposa de Malquiel, el hijo de Elam, el hijo de Sem. Y Adura dio a luz una hija para Malquiel. Y él llamó su nombre Seraj, y Malquiel murió después de esto, y Adura fue y permaneció en la casa de su padre. Y después de la muerte de la esposa de Aser, él fue y tomó por esposa a Adura, y la trajo a la tierra de Canaán, y a Seraj su hija él también la trajo, y ella tenía 3 años de edad, y la doncella fue criada en la casa de Jacob. Y la doncella era de hermosa apariencia, y ella caminó en los caminos santos de los hijos de Jacob, a ella no le faltaba nada, y Yahweh le dio a ella sabiduría y entendimiento. Y Adura la esposa de Aser fue preñada y dio a luz para el Jimna, Gisba, Gisbi y Berillá, 4 hijos. Y Zabulón fue a Madián, y tomó por esposa a Merisa la hija de Molad, el hijo de Abida, el hijo de Madián, y la trajo a la tierra de Canaán. Y Merisa dio a luz para Zabulón a Sird, Ilan y Yahleel, 3 hijos. Y Jacob envió a Aram el hijo de Tsoba, el hijo de Taré, y él tomó para su hijo Benjamín a Mejalia la hija de Aram, y ella vino a la tierra de Canaán a la casa de Jacob, y Benjamín era de 10 años de edad cuando él tomó a Mejalia la hija de Aram por esposa. Y Mejalia fue preñada y dio a luz para Benjamín a Bela, Bejer, Ashbel, Gera y Naamán, 5 hijos. Y Benjamín salió después y tomó por esposa a Aribat la hija de Chomron, el hijo de Abraham, además de su primera esposa, y él tenía 18 años de edad, y Aribat dio a luz para Benjamín a Ají, Bos, Mupim, Upim, y Ord, 5 hijos. Y en aquellos días Judá fue a la casa de Sem y tomó a Tamar la hija de Elam, el hijo de Sem, para esposa de su primogénito Y vino a su esposa Tamar, y ella fue su esposa, y cuando él venía a ella él externamente destruía su semilla, y su obra era maldita a la vista de Yahweh, y Yahweh le dio muerte. Y fue después de la muerte de el primogénito de Judá, fue que Judá dijo a Onán, ve a la esposa de tu hermano y cásate con ella como el pariente cercano.
Y levanta semilla para tu hermano. Y Onán tomó a Tamar por esposa y él vino a ella, y Onán también hizo como la obra de su hermano, y su obra era maldita a la vista de Yahweh, y él lo mató también. Y cuando Onán murió, Judá dijo a Tamar: permanece en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shailo haya crecido, y Judá no se deleitó en Tamar para darla a Shailo, porque él dijo: quizás también muera como sus hermanos. Y Tamar se levantó y permaneció en la casa de su padre, y Tamar estuvo en la casa de su padre por largo tiempo. Y en el transcurso del año, Aliyat la esposa de Judá murió, y Judá estaba confortado por su esposa, y después de la muerte de Aliyat, Judá fue con su amigo Ira a Timna para trasquilar sus ovejas. Y Tamar oyó que Judá había subido a Timna para trasquilar las ovejas, y que Shailo había crecido, y Judá no se deleitó en ella. Y Tamar se levantó y se quitó las vestiduras de su viudez, y ella se puso un velo sobre sí, y ella se cubrió completamente, y ella fue y se sentó en la vía pública, que está sobre el camino a Timna. Y Judá pasó y la vio y la tomó y él vino a ella, y ella fue preñada de él, y al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y él llamó el nombre del primero Fares y el nombre del segundo Será.